Otra vez dominio de Aprilia. Yo creo que Aprilia ha hecho un paso adelante, es evidente que la Aprilia está funcionando, con lo cual pues estamos hablando de 4 motos que están muy competitivas y evidentemente el más afiancado es Bezzecchi. Obviamente si Bezzecchi continúa haciendo algunos fallos, el que está ahí es Jorge, y yo creo que va a ir a por todas. Uno de los colines que ha usado Marc ya es una copia de la Aprilia. Ducati era la moto a copiar el año pasado y ahora resulta que la que a copiar es Aprilia, pero Aprilia tiene margen para mejorar y ahora hay que ver Aprilia si sigue aprovechando estos meses que le quedan para evolucionar, si da un step más y entonces ya... Han salido muchas imágenes este fin de semana de él tocándose el hombro todo yo creo el que va rato. mucho por allí. Cuando tú pierdes a un líder, en la fábrica pierde el norte, pero esto pasa en todas las fábricas. Porque hizo unas declaraciones, dice, yo me sorprendió, no tengo ganas de volver a salir. Yo pienso que es más prueba físico, porque en la mentalidad de Marc, elegir la aerodinámica cómoda y no la eficiente, para mí esto es un signo importante de decir, físicamente, yo no puedo llevar la moto difícil. Él jamás hubiese elegido en Honda decir, voy a la moto fácil. No. Hace una semana os pedí que os suscribierais y la verdad es que hemos llegado a un hito, 150.000 suscriptores. Es un gesto súper pequeño, facilísimo y que a nosotros nos ayuda un montón, porque ya sabéis que detrás de este proyecto hay muchísima gente y esto nos va perfecto para seguir haciendo contenido. En esta primera petición me habéis demostrado que habéis cumplido, pero os lo vuelvo a pedir para seguir creciendo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva tertulia de Dura la Vita. Hoy hablaremos de todo lo que pasó en el Gran Premio de Austin, que tenemos mucha tela. Estamos en Chelsea 1979, la mejor ubicación. Y como siempre estoy acompañada de los mejores, Ricard Jové, Rubén Chaus, Ramón Forcada, y hoy nos acompaña un invitado que os va a gustar muchísimo, Carlos Checa. Muy buenos días. Lo mismo que la semana pasada con Carlas Pérez. ¿No has tenido suficiente? Bueno, va como va, ¿no? Mira, miramos de concentrarlo todo, además vengo fresco, vengo al día y nada, pasó mucho de todo que ahora comentaremos, pero bueno, nada, encantado. Ya que estoy aquí, pues mira, aprovecho. ¿Y vosotros, qué? ¿Alguna sorpresa especial este Gran Premio de Austin? Bueno, unas cuantas. Es imprevisible, ¿eh? Exacto. Todo lo que hayamos podido decir o pensar de lo que podía pasar esta temporada ha girado al revés. Y eso es lo bonito, creo yo. ¿Y vosotros también alguna sorpresa especial? No, bueno, ver un Di Giannantonio liderar los entrenos y luego en la carrera le pasa de todo. Ver a un Márquez que no es el Márquez y muchas otras cosas que hablaremos ahora aquí también. Sí, yo creo que Bezzecchi maldeciendo al que inventó las sprint. Porque si no, estaría líder destacado y vamos con un dominio apabullante. Es curioso, es curioso. Hablamos 1000 veces el año pasado de lo que pasaba con Pecco, que en general en toda la temporada puede pasar de dominar a casi desaparecer, y ahora es qué pasa con Bezzecchi en las sprint, porque en las carreras largas, bueno, las 2 últimas del año pasado y estas las domina, y luego en los sprint no hay forma. Mira, antes de entrar en materia en Austin, me gustaría preguntarte, ya que estás aquí, porque tenemos un sorteo en marcha, estamos haciendo un montón de cosas conjuntas con el circuito de Barcelona-Cataluña y sorteamos, de hecho, 5 entradas para el Gran Premio, que ya tenemos los ganadores y enhorabuena a los que lo hayáis conseguido. Entonces, a todos los invitados le preguntamos, ¿alguna anécdota especial, algún recuerdo que tengas del circuito que quieras recordarnos hoy? Bueno, en el circuito anécdotas tengo muchas porque... ¿Que se pueda contar? Bueno, que se puedan contar. A ver, la más recordada fue la del Rey, cuando ganamos mi primera carrera en 500 y yo estaba ahí que no sabía dónde estaba, y cuando subí al podio, pues ahí en ese momento estaba el Rey y le dije, bueno, a ver si vienes más, ¿no? Y nada, se oyó por el micro y quedó, además nos abrazamos y tal, y quedó como fuera de protocolo total, y en aquel momento yo... ni me di cuenta ni era consciente de quién tenía al lado, ¿no? Pero bueno, eso sí, es una anécdota que aún se me recuerda, aún me dice mucha gente, y además fue un día muy especial, muy bonito, porque ganamos nuestra primera carrera y en el circuito de Cataluña y bueno, y ahí en el podio pues obviamente pues estaban las nubes. Estabas flotando, ¿no? Sí, no. Pero bueno, quedó simpático y nada. Tranquilo que el récord de romper protocolos lo sigue teniendo Kenny Roberts Sr., que en el Jarama le hizo la foto con su majestad. Hostia, delante. Así. Esto no me acuerdo. Esa foto es histórica. Bueno, esa igual no quedó tan simpática. No, pero estábamos hablando del 70 y algo.
Ahí porque era americano, esto lo hace un español y No, igual claro. ahora no No, estarías ya aquí. está exiliado. No, Carlos tiene unas cuantas por eso. Pero Sí. bueno, Dejamos alguna para otro día, ¿no? sí, mejor. Pues eso, que el sorteo ya se ha terminado y de hecho ya hemos publicado los ganadores, pero hay un montón de cosas que vamos a hacer de forma conjunta, así que tenéis que estar atentos a lo que se publique en redes sociales, tanto de Dura la Vita como del Circuit de Barcelona-Cataluña. Pues nos vamos ya a Austin. Otra vez dominio de Aprilia, ¿no? Veníamos a principio de temporada un poco con las dudas. Bueno, Tailandia, vamos a ver, circuito especial. Bueno, va muy bien las Aprilia. Llegamos a Brasil, hoja en blanco, aquí también. Las carcasas, bueno, pueden afectar. Llegamos a Austin y ¡pam! Otra vez la misma película. O sea que se ha convertido ya en una constante. Sí, yo creo que Aprilia ha hecho un paso adelante. Es evidente que la Aprilia está funcionando. Raúl hizo una excelente carrera en Tailandia. Luego ha tenido algunos problemas, pero Gur aquí se mostró súper rápido. Si no tiene problemas en el motor, yo creo que hubiera llegado a podio. Con lo cual, pues estamos hablando de 4 motos que están muy competitivas, están delante. Jorge también se la ha visto ahora después de la lesión, después de no hacer los entrenos. Y evidentemente el más afiancado o el primer piloto cuando Aprilia ha puesto toda la confianza es Bezzecchi y por ahora, aparte de las sprint, está demostrando ser el más sólido, es el nuevo líder y creo que es el piloto ahora a batir y la moto a batir también. Está claro que han hecho un paso adelante y en este momento pues se ve que esta moto pues está funcionando mucho mejor que las demás. Y bueno, y ahora tendrán que trabajar mucho para alcanzarla, pero no va a ser fácil. En una temporada cambia el reglamento, durante la temporada misma y veremos, pero yo creo que tampoco va a cambiar mucho las próximas carreras. Es una moto que se le ve muy en el sitio, frena bien, corre, acelera y sobre todo tiene un paso de curva muy bueno. Se le ve cuando tiene un aplomo muy bueno. La parte rápida, sobre todo, se le veía sin freno, que la pueden dejar correr mejor y tienen un poco más de velocidad. Aquí estamos en los highlights del Gran Premio de Estados Unidos, Red Bull. Salida espectacular de Pedro Acosta. Mala salida de Di Giannantonio, se levanta un poquito la rueda y eso permite a Bezzecchi entrar fácilmente en la primera curva sin muchos problemas. Poco tráfico, ningún incidente, que esto es complicado en esta primera curva del GP de Austin. Y seguidamente vamos a ver realmente el encontronazo del día, ¿no? Cuando en el ángulo ya Bezzecchi quiere atacar porque ve una costa que se abre y se cruzan las líneas, fortuitamente, ninguna culpa de los dos a priori. Uno entra largo, el otro aprovecha y cuando quiere acelerar para pasarle se encuentran en estas dos líneas que hace que les salten todos esos alerones que podéis ver aquí en la imagen inferior, este difusor de la Aprilia que tanto parecía que les daba un plus a esta Aprilia, pero que a Bezzecchi pues parece ser que hoy sin alerones incluso podría ir muy rápido. Y también, pues, otra de las situaciones muy importantes en el Mr. Americas, que es Marc Márquez, en esta long lap penalty causada por este encontronazo con Di Giannantonio el día anterior, cuando se vio superado rápidamente por Di Giannantonio en las primeras curvas del circuito y creo que con esas ganas de volver a ganar y no tuvo paciencia para volver a hacer ese adelantamiento prematuro Márquez que le llevó pues, a hacer ese contacto y que claramente esta long lap le hizo ya estar en el grupo trasero de la carrera que ya te permite hacer poca situación y hacer tu velocidad de crucero que Marc tanto nos tenía acostumbrados aquí en el Gran Premio de los Estados Unidos. Y acabando, ¿para quién? Este highlight, Bezzecchi, liderísimo, campeonísimo y haciendo pues estas 5 carreras seguidas y ya lo dije otro día, más Rossi que nunca porque parece que esté reencarnándose en Valentino Rossi en muchos aspectos. Empezamos la temporada incluso a final del año pasado diciendo ¿quién será el anti-Ducati? ¿No? ¿Quién estará más cerca? KTM habrá dado un paso, Aprilia, pero es que ahora se ha dado la vuelta, ¿no? Realmente, y ahora es a ver quién está en cada gran premio al nivel de la Aprilia. ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, yo me baso en datos, es decir, como tú bien dices, Bezzecchi ya acabó el año
pasado Muy bien. marcando Sí, lo, sí. lo que ha empezado, porque 5 victorias consecutivas, ¿no? 5, sí. Sí. No está nada mal. Creo que eso está a la altura solo de Márquez y de Rossi, que lo hayan hecho de manera consecutiva. Pero los datos que son, Bezzecchi está primero, Martín está segundo, Fernández sexto, Raúl y Ogura séptimo. Es decir, 4 Aprilias entre los 7 primeros. Y entre medio está la KTM de Acosta y, en este caso, Di Giannantonio y Márquez, que están cuarto y quinto. Ya lo dice todo. Y lo que estamos viendo normalmente, que como decía Carlos, porque falló la moto de Ogura, pero si no, en el top 10 habitual, tanto de sprint como de carrera, están las 4 Aprilia. Blanco y en botella, están funcionando muy bien. Y Jorge Martín, de nuevo, ¿no? Con esa victoria al sprint, después en carrera larga se metió segundo, después de venir, ¿no? De estar en el pozo prácticamente el año pasado, de hacer muy pocos kilómetros. O sea, eso también dice mucho del nivel de la Aprilia y que para ti, digamos que con el paso de las carreras, ¿se puede convertir también en un candidato al título o ves que ahora mismo Bezzecchi está en un punto, entre comillas, inalcanzable dentro de lo que es Aprilia? Yo creo que ahora en este momento, si tuviera que decir 2 pilotos, serían ellos 2, evidentemente, porque están haciendo una diferencia bestial. Y sobre todo, a ver, Jorge es un grandísimo piloto. El año pasado le pasó de todo. Tuvo ahí un Vía Crucis y una remontada que sorprende muchísimo y dice mucho de él, porque todas las lesiones acumuladas que ha tenido, se saltó un entreno este invierno, ya llega tarde, y ya estar a este nivel, al mejor nivel de todos, es impresionante, ¿no? Lo cual, muy meritorio. Yo creo que ahora se le va a abrir una ventana de oportunidad que creo que ni él se esperaba y creo que va a intentar aprovecharla al máximo. Entonces, obviamente, si Bezzecchi continúa haciendo algunos fallos, el que está ahí es Jorge, y yo creo que va a ir a por todas. Vamos a ver ahora las próximas carreras, pero creo que este fin de semana a Jorge le ha dado un plus, le ha dado una extra motivación y un convencimiento total de que este puede ser su año también. Claro, viendo el nivel de las Aprilia, ¿creéis que eso ha sido como combustible para Jorge para decir, pues voy a aprovechar la oportunidad, aunque no esté al 100%, ¿no? Es que además estamos en una pista súper física y aún así se ha metido primero en la sprint y segundo en la carrera larga. No, pero más que todo esto, para mí hay un punto humano, factor humano muy grande dentro de la Aprilia. Aparte de lo que han hecho muy bien técnicamente, un gran líder, pero el factor humano, ¿por qué? Porque no hay un líder con los humos por encima de los hombros, sino la situación Vía Crucis que ha dicho Carlos de Jorge Martín hace que todo el mundo baje mucho el suflé dentro de Aprilia, porque cuando Aprilia también Rivola marca tajantemente que no se puede ir, que no se rompen contratos y tiene muy claro que su estructura es la que es y el nivel que tiene, todos los pilotos entienden que en Aprilia tiene las cosas muy claras y esto hace que todo el mundo se ponga a hacer trabajar y se ponga de manera automática. Y esto es lo que ha hecho que ahora están más arropados que nunca y esto hace que el equipo haga diferencias que luego se sienten en la pista, ¿no? Ducati ahora mismo no tiene esta piña ni esta situación. Alex va por su lado, Marc va por el otro, Pecco va por otro, el VR va por otro lugar, Morbidelli un poco desconectado. Entonces ves que hay un poco a la deriva en este aspecto y Aprilia lo tiene pues por situaciones ajenas deportivamente, que son el tema de las lesiones de Martín, ha hecho que todo el mundo esté a una y ahora, pues como ha dicho Carlos, Jorge se lo voy a reenganchar y ahora le dirán, ¿te vas de Aprilia el año que viene? Cualquiera le pregunta esto, ¿no? Ya, pero aparte hay una cosa, bueno, un par de cosas que me gustaría apuntar. Bueno, los que tenemos una edad o dos ya, nos acordamos cuando en los equipos había managers de verdad. Han desaparecido. O sea, el momento que las fábricas han dado tanto poder a los pilotos que los managers, hablo de tipo Guma y de gente con carácter y con... Team managers. Dices. Team managers, sí, team managers. No, managers sí, team managers. No, por no confundir No. Los pilotos básicamente no tenían en esa época, los que famosos por lo menos. No, team managers de fábrica, gente de fábrica y pensando. Y ahora parece que Aprilia lo tiene, porque al final parece que todo gira en torno a Rivola. Es un tío con experiencia que viene a la Fórmula 1, que es un mundo mucho más complicado que MotoGP, mucho más. Y tiene las cosas claras. Y al final, cuando tiene que ser simpático lo es, cuando se tiene que plantar, se planta. Y esto yo creo que esto le da mucho valor a la fábrica.
Y luego que son para mí los que han tenido la valentía de ir un poco por su propio camino, no seguir a los demás. Y hay una cosa que debemos tener en cuenta, que con el tema de las concesiones, que antes se hablaba mucho, ahora no se habla porque parece que hay gente que las ha aprovechado, pero el que sobre el papel tiene que reaccionar sería Ducati. Pero Ducati está en el A. Ducati es el que no puede hacer nada hasta que haya, creo que en julio hay revisión. Hay revisión. Posiblemente Aprilia pase al A si sigue así, porque tendrá victorias y puntos y todo para entrar en el A. Pero mientras tanto, hasta Sachsenring, creo que es Sachsenring, no sé exactamente este año, pero más o menos por allí, hasta julio, Aprilia puede continuar trabajando y Ducati también, pero muy poco. Hemos visto esta semana, por ejemplo, el Colin, uno de los colines que ha usado Marc, ya es una copia de la Aprilia. O sea, lo que comentamos de los conductos de aire, de la historia, de que si llevamos un alerón plano, llevamos los Pokémon, llevamos esto, hasta ahora Honda no había llevado un alerón plano. Aquí ya lo ha puesto. Y ahora, perdón, a Ducati. Vale, hemos pasado al revés. O sea, Ducati era la moto a copiar el año pasado, absolutamente, y ahora resulta que la que a copiar es Aprilia, pero Aprilia tiene margen para mejorar. Veremos si lo aprovechan. Y también los laterales del asiento también han puesto en el lateral del asiento. Pero sí, yo recojo eso que dices. Perdona, pero esto no, para que la gente lo entienda, es que el tema de los packs aerodinámicos es un poco complicado. O sea, todos los pilotos, los packs no son por equipos, son por pilotos. Todos los pilotos tienen un inicial y un update de lo que es el pack aerodinámico, pero los apéndices que van, por ejemplo, los colines, lo que van los laterales, lo que es, digamos, es removible, esto es libre. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, la aerodinámica yo no puedo cambiar el frontal. O sea, si tú cambias el frontal, ya vas al step B y ya no tienes ninguno más en todo el año. Pero en cambio las cositas sí que puedes ir cambiando. Y al final, cada semana llegan cositas. Cada semana hay uno que pone un alerón pequeño a un lado, otro lo pone más alto, lo pone más bajo, pone el colín, pone cosas. Y ahora hay que ver Aprilia si sigue aprovechando estos meses que le quedan de libertad o de semi-libertad para evolucionar, si da un step más y entonces ya, chao. Decía yo te recojo eso porque hay un salto que se está viendo y cuando lleguemos a circuitos europeos donde tenemos más referencias lo confirmaremos o no, pero en la sprint, porque en la race no podemos comparar porque la race el año pasado fue una vuelta menos. En la sprint, Martín fue 10 segundos más rápido que el año pasado. Las condiciones meteo, más o menos, no eran el asfalto. Hizo más frío, ¿no? El sábado, por eso. Sí, pero según, no una gran diferencia. Sí, viento para aquí y para allá, pero 10 segundos. La vuelta rápida, 9 décimas más rápido. Es que es un salto muy importante. Segundo por vuelta. Segundo por vuelta. Entonces, fíjate, no sé si todo va a ser aerodinámica, pero la realidad es que Martín, encima lesionado, el que hace 2 días todos pensábamos que a ver cómo está, a ver cómo llega, ¡pam! Para mí, increíble el salto que ha hecho Aprilia o la estancación que también ha hecho Ducati. Las dos cosas pueden ser. No sé, Ducati, si ves lo que hablamos, con la cantidad de motos que tienes, que no tiene una idea clara. O sea, al final, si tú sabes cómo funciona. Yo me acuerdo cuando HRC tenía 7 NSRs, eran todas iguales. Y eran las 7 primeras. O sea, allí no había discusión. La moto iba y ya está. Ahora Ducati tiene 6 motos y tiene 2 iguales y todas las demás diferentes. Significa que no tienen un patrón claro, o el equipo, los pilotos, un patrón claro, decir, esta es la buena, y esta es la aerodinámica buena, y esta es la buena. Pero para mí una cosa que en este circuito, que el asfalto no es el mejor, bueno, es el típico americano, que el asfalto lo dejan y se va estropeando y no le hacen ni caso. Para mí lo que es importante es la estabilidad de la Aprilia en frenada. Cuidado, allí es un punto que tiene una ventaja, sobre todo en circuitos con rectas largas. Veías cómo frenaba Bezzecchi y cómo frenaba Jorge en la 12. Y cómo cierra las curvas. La Aprilia cierra muy bien las curvas. Mantiene pero la línea muy... La frenada en estabilidad, 340 y frenas, y la moto está absolutamente quieta. Esto te da una ventaja como piloto. Ahora que hablabas brutal. de Ducati, que realmente no ha evolucionado ha sido Marc Márquez. O sea, en sus timings del año pasado y tal, los demás sí que han hecho un salto. O sea, Di Giannantonio, bueno, Alex Márquez. Morbidelli no mucho, ¿eh? No, los demás, que decir, o Pecco incluso, ¿no? que le disputó la carrera a Marc.
yo he visto personalmente que Marc, sí, la lesión o no lesión, pero que dinámicamente aquí hizo una diferencia abismal el año pasado, o los circuitos de izquierdas hacía diferencias abismales, y este fin de semana no le veías tan suelto como antes. Tenía un punto claro, que es en el primer parcial, aquella de izquierdas, que le metía la moto todo el mundo, pero los demás puntos no le hacía la diferencia en ningún lugar, y los demás sí que han evolucionado. O sea, lo que dice Ricard es que de Ducati se ha estancado o no, pero es que quizá Marc el año pasado sacó más de sí mismo que de la moto, y hoy la moto ha evolucionado hacia una dirección que él no es capaz de sacarle más a esta moto. Y pero yo creo que lo de Marc es casi, bueno, no sé la moto cuánto tiene, pero muchísimo por la lesión. Porque aparte de Austin, que sí, que sabemos que es un circuito que le va muy bien, verlo confiado y seguro y cómodo, como el año pasado no hemos visto en ninguna carrera, ni Tailandia, ni Brasil. No, sin duda no, pero aquí sí, tenía mucho margen de maniobra. Sí, porque había la referencia que era su circuito, pero en todo el año no lo has visto cómodo. O sea, para mí es un tema de la lesión, aparte que es, tú sabes, el lenguaje corporal. Lo ves andando por el paddock y hay un hombro que siempre está... Han salido muchas imágenes este fin de semana de él tocándose el hombro todo yo creo que el va rato. mucho por allí. Y al final, cuando tú pierdes a un líder, o no lo pierdes, pero el líder no está al 100%, la fábrica pierde el norte. Pero esto pasa en todas las fábricas. O sea, sí. Bueno, si antes no habían dudas en el pasado, y este Exacto, año exacto. en todos los se te crean comentarios dudas. y en todos los comunicados de prensa, Marc ya tiene un interrogante. Marca muy bien, el título ahora es para Bezzecchi, está mucho más líder, si sigue así es suyo, está sacando un poco de autopresión también. Sí, pero al final lo que decimos, si no hubiera subido el listón Aprilia y todas las Aprilia, igual estaríamos una vez más en la Copa Aprilia, en la Copa Ducati, perdón, con Marc, con los problemas evidentes, pero hay una cosa de Marc que sí que quiero destacar. Marc, sobre todo en la carrera evidentemente del domingo, para mí habían dos cosas. Uno, al principio con depósito lleno, pero con una prudencia que iba interesante. ¿Derivada de qué? De la caída anterior y de la penalización. Pero eso sí, mitad de carrera en adelante, una vez hecho el Alone Lab, se metió en ritmos iguales prácticamente que los de delante y acabó la carrera. Lo digo porque físicamente la carrera esa es dura, muy dura, seguramente de las más duras por los cambios de dirección y las fuertes frenadas, y acabó en las últimas vueltas Marc a un ritmo, y la remontada que hizo. Yo sí creo que tiene algún hándicap en el físico. Tiene un hándicap seguro, pero físicamente Carlos, está bien. Tú has corrido en el aspecto físico. A nivel más alto, incluso juntos hemos corrido, y si no estás físicamente, tú no haces esos ritmos. Tienes que estar normal. No quiero decir que esté perfecto, pero si no estás bien, no vas a un ritmo de los primeros. Ahora, lo que sí que es verdad es que quizá no hace esa magia en todos lados. La hace muy bien en el primer parcial. En ese de izquierda que sale bien para la rápida abajo, ahí les recuperaba 3 décimas o 4 décimas, que para él sí hay un margen de maniobra. Pero no, o sea, tú si no estás a un 90% de físico, no puedes ir a ese ritmo. No puedes. No, él hizo unas declaraciones que dijo, bueno, al principio me cuesta mucho, con el neumático nuevo, después cuando se empieza a descansar, que ya voy cogiendo un poco el ritmo, me siento un poco mejor. Esto es lo que declaró ayer. No entendemos y podemos prever que, bueno, que tiene una limitación física. A nivel mental, obviamente, él ha hecho un proceso, se sacó un poseo encima volviendo a ganar, ha estado muchos meses parado con la lesión del año pasado, y parece que no la ha recuperado al 100%. Yo creo que de cabeza, sobre todo. Yo creo que esta lesión le ha marcado un antes y un después. Y sobre todo la caída del primer día, en el free practice. Porque hizo unas declaraciones, dice, yo me sorprendió, ¿no? No tengo ganas de volver a salir. Una caída así, ¿no? Y esto, bueno, es para un piloto, ya sabes tú muy bien. Yo no había, y menos de Marc, ¿no? Que es un animal que vamos... Pero esto también te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Sí, no, llega un día, te levantas caída caliente de golpe. y tal, pero yo creo que esa caída le marcó. Pero yo creo que le marcó no por el daño que se podía hacer, porque no sabe de dónde vino esa caída. Porque tú ves la moto, ahí hay una comparativa muy buena, porque tú ves a Ogura en ese punto, con la moto máximo inclinada, creo que Ramón tú nos lo explicarás muy bien, pero ahí ves que la Aprilia está pegada, se va retorciendo, pero los neumáticos continúan estando pegados en el suelo, en esa ondulación, y Ogura con el gas a tope, y es capaz de pasar ese punto
y ves que la moto se va adaptando a los neumáticos y va copiando esas irregularidades, pero Ogura no deja de dar gas. Marc llega ahí, en ese punto, y cuando toca ese bache, pum, de golpe, delante se le cierra y se escapa. Sí que era al principio, yo tengo una teoría, a lo mejor el neumático, lo que quieras. No voy pero por ahí. Parece que esa moto tiene un aplomo y va mucho más pegada al suelo creo que en esas áreas, que a los pilotos les da una confianza mucho más alta y tienen mucho más margen. Porque, por ejemplo, las Ducati, Alex Márquez se está cayendo mucho más. Mira dónde está Alex. Yo el año pasado Alex también lo veía con una confianza, con una soltura. No lo veo este año. Estamos hablando mucho de Marc, pero yo creo que también la Ducati no le está dando a lo mejor ese margen que el año pasado tenía y se le veía a Marc. Ya en Brasil, por la razón que sea. Hablábamos de lo que se retorcía la moto de Marc en carrera y la inestabilidad externa que daba esa sensación. Respecto a la caída de Marc, estoy de acuerdo contigo, pero Marc, yo creo que ahí salió, como sale él siempre, ese bache se ha pronunciado, pero incluso antes de tirar la moto, y si te fijas, pues yo lo miré varias veces, él tira la moto tarde, como tiene que ser en una curva rápida, retrasando y fuerte, pilla un bache antes de ahí es donde hay una compresión y en la excepción la rueda trasera es la que se le va y a partir de ahí ya entra la caída. Y si tienes gas, cambios de pesos. Pero en ese momento, digamos, yo creo que porque entró, como siempre, entra con toda la confianza. Y esa caída, más luego el error que cometió en la sprint, lo han condicionado para mí clarísimamente a decir, espera un momento, esta carrera me la tomo con calma y aún así la acabó como la acabó, que es a un gran nivel. Y a dónde voy a parar, lesión del hombro o no, falta de confianza, falta de sensaciones y autocontrol con la moto, pero aún y así lo va salvando. Y Marc no podemos, por histórico, descartar nada. No, estamos analizando, ¿Qué errores yo no está descarto cometiendo? Ni mucho menos. Porque el error de la frenada o de la entrada que hizo en la sprint, lo ha dicho él, no lo digo yo, pero aún y así el tío sigue estando ahí, así que yo espero de él la recuperación. Ahora tiene 3 semanas, no está tan lejos, o sea, dentro de todo, pero esa caída sí que estoy de acuerdo que le condicionó. Esa quita una confianza, aún así salió y más o menos arregló en el tiempo y tal. Y como siempre, en la sprint hubiera estado para podio probablemente. Pero luchando por es el verdad podio. que cuando empiezas mal se te puede torcer. No, pero hay todo. circuitos overseas que cuando vas un año a otro no cambia nada el circuito. Phillip Island, llegas y prácticamente es muy parecido. El primer día, a la segunda vuelta vas igual de rápido que el año anterior. Y luego se calienta y luego vas peor porque quieres apretar más y la pista te pide que vayas con más calma, no con más confianza. Pero sí que es verdad lo que dice Ricard, que una pista, sobre todo en Australia, en América, como decíamos el otro día, que hay mucho bache, cada día hay más bache porque hay coches y tal, pues sí, claro, si Marc, que es una pista que le gustaba, Talismán, donde se podría empezar a recuperar, donde han pasado 2 carreras difíciles porque no ha llegado perfecto en forma, y aquí mentalmente la cabeza le puede más que el físico porque le pide más, porque él es así, y sale a pista, no está perfecto de habilidades, y cuando la moto hace movimiento, él ya no es capaz de compensar este movimiento porque no está físicamente al 100%, pues lógicamente todo lo que estés hablando es correcto. ¿Por qué? Porque se te escapa, dudas, cierras, la moto hace un balance y contrapesa, entonces la puesta a punto ya deja de funcionar, que Ramón lo dirá ahora mismo. Y cuando te das una de esta velocidad y vas contra el muro, cuando te vuelves a subir a la moto, te lo piensas. La diferencia es que hace 3 o 4 años hubiera salido a fondo igualmente aquello sin mediar, enfrentándose, ¿no? a ese miedo que cualquier piloto ha tenido cuando te das un palo que lo quieres arreglar, que dices, no pasa nada. Y luego viene que te das un segundo y ya te entra la risa y a partir de ahí pierdes la confianza. Él yo creo que se lo ha tomado con la calma y ha acabado un gran premio que si lo hace arreglándolo todo por narices, pues igual sí que se le hubiera puesto mal y al final se ha ido con un quinto en la carrera que no está nada mal. Es verdad, pero no es a lo que nos tiene acostumbrados. No, claro. Esta es la diferencia. Pero para mí, analizando la caída, viendo más sobre todo la posición de la moto, para mí yo creo que la clave es lo que decía Carlos. O sea, tú ves la Aprilia, pero pasa a fondo. Es evidente que Marc, a la que pilló el bache que inesperado, porque los circuitos empeoran, ahí el asfalto les da igual, y esto empeora porque hay camiones, hay coches y hay todo lo que quieras, él cortó.
Y ahí es donde, al cortar, descargas la moto, cambias las cargas, cambias todo. Entonces, el neumático delantero primero se fue atrás, pero el neumático delantero, cuando se fue, está totalmente descargado. El neumático descargado no tiene grip. O sea, aquí no hay milagros. Posiblemente, no lo sé, pero posiblemente esto le pasa 5 años antes o 6 años antes de la lesión, cuando nos tenía acostumbrados a la Honda, que aquello era un caballo desbocado, y él no hubiese cortado y la hubiese salvado. El problema es cuando dices el primer susto, instintivamente, que esto no es mental, es instintivo, pero lo que pasa que es esto, que la mentalidad con los años y con los palos va cambiando, y posiblemente 5 años antes se hubiese movido la moto, hubiese continuado a fondo, hubiésemos visto una imagen espectacular en televisión, pero no se hubiese caído. ¿Y ahora qué pasa? Que los demás pasaban, después de ver la caída de Marc, que todo el mundo la vio y todo el mundo dijo, cuidado que hay un bache en la 10 al empezar la bajada, y seguían pasando a fondo. O sea, para mí esta es la clave, la diferencia. Ves la gente, o dice Antonio, la moto se le movía también bastante y el tío pasa por ahí. Pero hay una cosa clave, es saber la mentalidad cómo está de Marc ahora mismo, emocionalmente, porque, como ha dicho Ricard, hace 4 años se subía tal y cual, pero también hay una situación que es que en la vida personal también de los Márquez, este año han dejado de vivir juntos también, quiere decir que los dos también cada día entrenaban juntos, tú no paras de mentalmente estar enchufado, y Carlos, lo sabes, cuando tienes 20 años y 25 y vives solo para la moto, estás todo el día pensando en la moto. O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas solo es moto, y respiras moto, de todas horas moto. Entonces a veces cuando bajas el suflé porque por una lesión o porque también las cosas las piensas diferente porque te haces mayor. O sea, yo me acuerdo con Jorge Lorenzo, cuando estuvo con Honda, de golpe porrazo dijo, no me quiero subir más a la moto. Y pasa un día, no es que pasan años, es un día para otro, ¿no? Ahora Maverick, ¿no? Con esta lesión del hombro y se ha ido para casa. Otro piloto se queda el fin de semana ahí porque corre en peligro su asiento, porque un piloto de MotoGP, al final tu asiento corre en peligro siempre, tu carrera deportiva. Te persiguen la rivalidad y que hay necesidad para buscar asientos. Entonces, yo también considero que quizá Marc, todos estos 5 meses parado, el no vivir ya con su hermano y esa motivación todo el día, estar todo el día enchufado a la moto, quizá le está haciendo que las cosas las tome de otra manera, porque otra vez el sábado, para mí en la sprint, yo creo que volvió a pecar de que como le pasa a Jean Antonio en un sector en el cual era el número 1, se la quiere devolver sin pensar. Yo creo que se precipita en esa devolución con todo muy fresco, muy nuevo, muy y tal, porque entra en esa curva un poco... Pero hay una cosa que es, bueno, es meternos quizás en la cabeza de otro, que esto es imposible. No. Aquí analizamos, al final es de fuera, es muy fácil. Yo creo que un piloto que ha tenido lesiones, que ha tenido, como todos, y que ha tenido caídas fuertes, que tú tengas seguro en el mejor año de tu vida, porque vienes de un pozo y lo sacas y perfecto, que tengas una lesión que en 5 meses no te hayas recuperado del todo, esto te tiene que hacer pensar, porque normalmente la gente, lo que dices tú, la gente se cae y al cabo de 20 minutos vuelve a estar en la moto. No, y los 7 títulos también te hacen pensar, quiere decir que... Exacto, pero que en 5 meses y lo ves que va moviendo el hombro y lo ves que no está cómodo encima de la moto, y que se hace mayor, como todos. Y escoger la aerodinámica para esto, y escoger la aerodinámica para ir cómodo en la moto, no para ganar. Estos son señales pequeños que te hacen ver que no está cómodo, que para mí, y evidentemente es un tío que lo ves conducir con una moto una moto nerviosa y lo ves cómodo, con la moto que se mueve. Y los otros pilotos los sienten y también la apretan más, como pasó con Pecco cuando se volvió vulnerable, que lideraba 2 años y luego la gente le empezó a ganar. Pero todo esto que decís, yo creo que él, que es el más listo de la parrilla de aquí a Lima, él ya lo está viendo, lo está gestionando, lo está pensando, lo está madurando. Seguramente no tenemos toda la información, solo la tiene él, de cómo está el tema de su renovación con Ducati. Se está alargando, puede que realmente esté dando pie esa negociación a que solo quiera firmar 1 año más 1, que lo comentamos. ¿Por qué? Porque se quiere dejar seguramente el espacio de decir, bueno, igual ya el cuerpo, como dice él, me está avisando. Y lo que tengo muy claro, y eso lo tengo clarísimo con un tipo como él, es que él no va a hacer un Rossi, o sea, no va a alargar esto el día que no se vea competitivo, que ahora lo es.
y aun estando con problemas y tal, lo es, y yo creo que lo seguirá siendo, pero sí que es verdad que él, pues esos mensajes que te llegan, el cuerpo que no te acompaña, seguro que lo está ya pensando y dándole vueltas, pero mientras esté compitiendo y se vea como se vio ayer, que el tío acaba la carrera, long lap y tal, yo le doy espacio todavía. Este campeonato es larguísimo, se va a alargar mucho. Final de los últimos 3 meses, tienen un acumulado de carreras una detrás de otra, que ahí es donde vendrá también el agotamiento mental de muchas carreras, de mucha presión. Yo creo que hay campeonato, inclusive aunque ahora las Aprilia parezca que, ¿sabes?, que van a ir solas. Hay campeonato. Momento de mencionar a nuestros amigos de Momoven. Ya sabéis que es el Airbnb de las motos. Tenéis un montón de modelos disponibles para que podáis elegir el que queráis. Y además, si tenéis una y no la movéis demasiado, pues ¿qué podéis hacer? La ponéis en Momoven y sacáis un rendimiento. Así que todos son ventajas. Y ya sabéis que tienen un sorteo muy interesante para ir al Gran Premio de Jerez, vivirlo desde dentro y además conocer en persona a Alex Márquez en un meet and greet que van a organizar. El sorteo está hasta el día 6 de abril y al día siguiente, el día 7, se conocerán los afortunados. Así que participa porque ya va quedando poquito. Pero yo creo que todo pasa porque ahora él no tiene confianza con la moto. Es evidentemente el físico, es evidentemente el tiempo que lleva, todo se va acumulando, ¿no? Pero él está por detrás de las reacciones de la moto. Él no gestiona el límite ahora de la moto. Cuando la moto reacciona, él ya va tarde. Él siempre lo hemos visto por encima de los límites, controlando la moto, todos esos movimientos. Ahora la moto de Ducati no se le mueve nada y cuando se le mueve ya está en el suelo. Bueno, lo que hizo ayer Martín con la Aprilia, se anticipó al movimiento. Por ejemplo. Si entonces por detrás, no tiene esos márgenes y yo creo que él ahora está escuchando demasiado la moto. Está haciendo unos cambios que dices, ostras, en el free practice antes de la carrera sprint, unos cambios aerodinámicos, estás yendo por detrás, ya están buscando lo que no está encontrando. Yo creo que a la que Marc tenga la moto por la mano, ojalá llegue ese momento, yo creo que volveremos a ver el Marc de siempre, pero ahora no está pilotando. Tú lo has dicho antes, que para mí es muy clave, cuando metes goma nueva, que es cuando la moto te hace forzar, el girar y el aprovechar esa goma, es donde le falta. Sobre todo sabemos que los Michelin empujan siempre adelante y cuando pones el trasero nuevo, yo creo que ese delantero no lo está controlando. Sí, pero no lo está sacando una reacción, porque de mitad de carrera en adelante, que ya es un bueno, tema es más posible que el neumático flow, de atrás se gaste el tío le sacaba el rendimiento. Y no le empuje tanto el tren pero delantero. Al límite, como tú bien dices, no. En ese área no lo vemos. Entonces, bueno, puede ser el físico, puede ser seguramente la moto, es evidente. Porque no hay ninguna Ducati que vaya bien. Solo de Gianantonio, que a lo mejor por su conducción un poco más fina, un poco más fluida, no es un piloto tampoco tan agresivo, es el que en este momento es más efectivo. Pero parece que Ducati no ha avanzado estos últimos años. No. El mejor Alex Márquez fue con la 24. La gracia era que decíamos, y lo seguimos manteniendo, que seguramente a nivel presupuestario, Aprilia, recordad que lo hemos dicho siempre, es la pobre, entre comillas, del grupos Yamaha, Honda, Ducati, y aún así, fíjate cómo han conseguido hacer una moto tan competitiva que ahora mismo estamos hablando de que es la referencia. Pero Ramón también te dirá físicamente, la física llega un momento que la potencia, la velocidad, la curva, pasas por ahí a la velocidad que puedas pasar. Ahora los detalles realmente en MotoGP los está haciendo mucho la aerodinámica y de cómo están evolucionando estas partes de esta moto para sacar pero Colin debe ser que en carrera, vamos, esto ya te lo Pokémon de aleta. Chicos, si os parece bien, vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas de la carrera de ayer. Sì, sono contento, dai, è stata una gara fantastica, difficile perché questa, come abbiamo parlato i giorni scorsi, è una pista molto tosta, però sono molto contento perché ieri comunque ero abbastanza triste, la squadra mi è stata vicina e mi hanno motivato, mi hanno spinto veramente a cercare di dare tutto quello che mi era rimasto per provare a fare una bella gara oggi. Abbiamo lavorato fino a tarda notte nel box e ho guardato veramente tutto quello che potevo fare per cercare di migliorarmi. Era importante non fare errori, cosa che ieri non mi era riuscita. E quindi dai, sono veramente contento. Sì, è stato un contatto strano perché Pedro è andato un po' largo, anch'io in realtà.
Però ho provato a incrociarlo e ero giù con la testa. Quando l'ho tirata su eravamo vicinissimi con il device e tutto, non sono riuscito a non toccarlo e purtroppo insomma l'ho toccato e fortunatamente insomma non siamo caduti nessuno dei due e si è spaccato un po' tutto, però alla fine va bene lo stesso. Guarda, secondo me finché non riesco a sistemare un po' gli errori come quello di ieri non mi sento un contendente. È chiaro che comunque siamo stati veloci e sono stato abbastanza forte queste prime 3 gare, però ancora c'è tanto da lavorare, dobbiamo farlo, dobbiamo continuare a crederci e a migliorare giorno dopo giorno insieme alla squadra e per appunto smussare tutti i lati tosti che abbiamo, che ho io, che abbiamo insieme. Chiaramente sono contento, pero piedi per terra y laborar. Llegando aquí, la verdad no me esperaba esto. Intenté bajar un poco las expectativas, sobre todo al equipo, que no pensasen que esto era ya tocaba ganar. Pero bueno, me he concentrado en hacer una buena salida. He salido increíble por fuera, estrategia perfecta. Luego he decidido quedarme detrás de ellos unas vueltas que quizás ha sido lo que luego he pagado, ¿no? Cuando he intentado pasar a Pedro ya he visto que ya ese extra de primeras vueltas ya no lo tenía. Es más, casi me caigo porque la presión seguramente me ha subido mucho. Desde casi caer me he empezado a encontrar mejor, otra vez iba enganchando a Pedro. Por suerte algo le ha pasado con las presiones seguramente porque me ha dejado pasar y gracias a eso he tenido vía libre, ¿no? Y he dicho, bueno, vamos a intentar la estrategia de ayer. Tenía el brazo de izquierdo desintegrado, o sea, voy a tener unos días que mi entrenador va a tener trabajo para ponerme al sitio, pero joder, 4 podiums seguidos es increíble, me recuerda mucho al 24, tenemos que seguir con esa mentalidad de carrera a carrera y luego está claro que hay que mejorar los qualis porque es donde se decide mucho la victoria. Sí, nos hemos tenido que agarrar ese podio con un palo ardiendo, ¿no? Porque hoy no he vuelto a pasar lo de ayer con las presiones bajas de las gomas, ¿no? Y he tenido que dejar pasar a Jorge, eso quizás me ha desconcentrado un poco porque luego me ha costado coger como un poco ritmo hasta el final. Pero bueno, hemos acabado lo que no terminamos de acabar ayer, entonces tenemos que estar contentos, que KTM se lo merece, ¿no? Porque otra vez con la liga del warm-up han tenido que reconstruir una moto en 3 horas, que eso no es fácil. Entonces, sobre todo darle las gracias a ellos que han venido gente de todos los sitios de KTM, incluso de Tektro, a ayudar a hacer mi moto, ¿no? Entonces, los héroes del fin de semana son ellos. Pero bueno, al final tenía que jugar un poco mis cartas, ¿no? Y esas eran salir lo más fuerte que pudiera y intentar estar adelante. Quizás con ese depósito lleno y los cambios con el viento me he ido un poco demasiado largo y también te digo, no esperaba que él fuera ahí tan rápido y tan cerca, ¿no? Entonces, bueno, creo que para lo mal que podía haber salido todo en la primera vuelta, hemos resuelto bastante bien toda la carrera. Bueno, no? salvar la papeleta es cuando tú no te metes en un problema y la salvas, pero ayer nos metimos solitos en el problema y bueno, hoy hemos pagado esa penalización cara porque cuando en MotoGP sales en medio del grupo tienes que tener paciencia, sobre todo las primeras vueltas. Luego durante la carrera los neumáticos bajan, empieza a ser la moto todo más dócil, tengo que hacer menos fuerza y es ahí donde me encuentro más cómodo y es donde he empezado a remontar. Es una combinación de comportamiento de moto, pero sí que es verdad que yo no ayudo en esas primeras vueltas. Goma nueva es todo más físico y tienes que utilizar toda la fuerza. Y ahí hay la que hay. Bueno, los problemas te los pone otra marca. Evidentemente nosotros hemos dado un pasito respecto al año pasado, creo. Estamos yendo más rápidos, pero Aprilia ha dado un paso y medio. Quedan muchísimos puntos, muchísimas carreras. Se vio ayer. Fallé yo, falló Bezzecchi. Ahora de momento solo él puede perder. Nosotros solo podemos ganar. Bueno, ya habéis escuchado a Bezzecchi, tenía muy presente el error del sábado porque además no es el primero. Yo creo que tiene muy en la mente que para luchar por el campeonato del mundo no puedes dejar escapar, ¿no? También las carreras al sprint y ya van unas cuantas. Y ya van 2. Sí, sí. 2. En la primera aquí 20 y pico puntos que les podría llevar de más si no hubiera... Pero bueno, forma parte. Lo que pasa es que cuando te pasa 2 veces, ya entras un poco en paranoia. Y te puede pasar más veces solo porque estás pensándolo. No, 2 de 3. Sí. De 3 Por eso, sprints por eso. en 2 Bueno, ha pero- caído Lleva- liderando. por medio alto. Pero lleva 3 de 3 también. También, O sea, que- también. No, lo arregla. Lo domingo. compensa el Si, domingo. si hace esta dinámica todo el año, No. se lleva el título. Bueno, realmente, la ¿eh? tercera tampoco la ganó. O sea, que tampoco es que haya sido tan maravilloso. No, pero quiere decir que, No, que, pero yo- que suma fuerte las Sí, carreras. sí. Se ha demostrado que la de sprint, la gente como que se las toma en serio, pero tiene como ese margen de presión de si hago un error que sea en la sprint, que no Pero sea en la carrera larga. Además, las 2 que se ha caído ha sido yendo primero Sí, sí. y con margen. Parecía que se iba. Bueno, sí, en esta iba segundo, porque Pecco iba adelante, Sí, es en verdad. esta última.
pero sí que podía estar ahí para la segunda posición. Yo creo que la primera es comprensible porque se le daba como favorito, era el más rápido, es el que siempre ha hecho las diferencias y a lo mejor esa tensión y acumulada con esa presión encima, pues es un error un poco comprensible. El de aquí yo creo que fue un factor ya más... no sé si sabía que Martín llevaba el medio, igual quería hacer la diferencia, quería estar delante de su compañero de equipo o ir a la caza de Pecco. Y ahí en esa frenada pierde un poco la estabilidad, tira un poco más hacia adelante y se va al suelo. Bueno, yo creo que lo ha salvado con las carreras largas y ahora pues bueno, pues va a estar en la clasificación, pero sí es cierto que, a ver, estar siempre acertado en todo momento es complicado, pero sí que le pesan esos errores. Yo creo que este le va a pesar un poco más, ¿no? Mira que hay pilotos pues que hayan sumado puntos en sábado y domingo en estas 3 grandes premios, solo hay 2, que son Martín y Acosta. El resto en algún momento no han pillado ni un punto. Claro que es más fácil no pillar un punto en la sprint, pero estos 2, Martín y Acosta, regulares. Bueno, se puede entender la frustración de Bezzecchi, ¿no? Porque además los que ha dejado escapar eran posiblemente suyos, ¿no? Con una alta probabilidad, y venimos del 2025 donde Márquez se hinchó a conseguir 37 puntos por fin de semana, ¿no? Yo creo que dice, ostras, soy el favorito y se me están escapando los sábados, ¿no? Pero entonces está contento, pero errores no prematuros, por eso, de principios sí, de vueltas, exacto. No son que a final de carrera, no, son muchos errores de muchos pilotos, es a principio de carrera muchos pilotos, Y destaca una vez más la función del equipo, es decir, no, el equipo me tranquilizó, tranquilo, lo superarás, harás, tal. O sea, que Ríbola con la zapatilla. Sí, no, yo creo que ahí no ha ido con la zapatilla, ahí ha ido con el caramelito. Sabe Venga, cuándo darle, ¿no? Y el encontronazo de Bezzecchi con Acosta, ese cruce de tal que puede pasar muy grave, O sea, bueno, se podía haber provocado un accidente. Lo bueno es que como es joven y entre el miedo, gas, pues yo creo que le salvó también el tema del gas, porque cuando estaba casi, que la moto estaba muy doblada, o sea, hay un momento que se ve en la cámara muy como una inclinación, pero da gas y se queda como medio recuperado, ahí si cortas del todo ahí es donde... Sí, dices, bueno, Pedro se va largo, lo aprovecha Bezzecchi. Entiendo que cuando... Yo no he utilizado nunca el rear device, pero entiendo que cuando tú metes ahí casi los 300 caballos de potencia y el rear device y le das gas, entiendo que la maniobrabilidad o corregir esa línea no debe ser tan fácil. No. Entonces Bezzecchi ves que hace una línea recta. Es como una madera, ¿no? Sí, Es una madera. En ese momento dices, hostia, es que no le da mucho espacio y la tendencia es irse afuera siempre, ¿no? A Pedro, pero es que realmente yo no sé si puede. Dices, tampoco sé. No, pero hay un momento que yo creo que ya Pedro uno queda corregía, por detrás. Uno corregía, el otro se iba. O sea, cruzaron las líneas, no nada más que eso. Sí. Bueno, y el alerón ese que le saltó tampoco le afectó demasiado. Que ahora, Ramón, te secuestraré para analizar un poquito el tema de la aerodinámica, porque hemos tenido también una acción, como comentáis, ¿no? Que siempre hablamos del aero, de la importancia. Sí, pero del culín y de no sé qué, qué, no sé cuánto. Se le revientan los alerones y gana igualmente. Y yo creo y diría que es peor tener una ala con un adhesivo ahí colgando, que ese adhesivo tiene que ser bueno, porque aguantó toda la carrera, y una pieza que está externa, yo creo que es peor tener una pieza que no tener ninguna. Sí. No lo sé, digo yo. Porque está claro que si todo esto no fuese importante, nadie lo llevaría. Eso es correcto, sí. Cuando lo llevan es porque alguna importancia tiene, aunque sea poca. Sí, pero esto lo hemos visto otras veces, que salta alguna pieza aerodinámica, pero al final son ayudas. O sea, la aerodinámica, lo que puedas montar no te va a dar medio segundo, te dar cosas. Lo que pasa es que está todo tan apretado que si nos fijamos comparando la situación, digamos, o los matrimonios motopiloto del año pasado con el de este año, ha cambiado todo. Aquí ha habido un festival importante. Y al final, cuando ves... la gente que iba cómoda con su moto el año pasado, Marc con la Moto Factory, Pecco no. En el VR46 estaba Frankie con la moto del año anterior y Digia con la moto del año y estaban parecidos. Y estaba Aldeguer sí porque era nuevo, pero al final sí, Alex Márquez y Aldeguer, que también al final Aldeguer lo hizo bien, pero Alex estaba por delante. Ahora han cambiado 3 cositas en la moto, Alex no se encuentra, Aldeguer no lo sabemos porque está llegando,
Frankie y Aldeguer, que son los únicos que no tienen evolución. Frankie, comparado con Di Gianantonio, un mundo, y al final parece que el que realmente se encuentra bien es Di Gianantonio. Este es el que lo ves cómodo, lo ves que puede controlar la moto. Y al final dices, Pecco no lo sabes, porque al final creo que ya no lo sabe ni él, porque un día sí, un día no. Pero fíjate esto, que 3 cositas que han cambiado y a todos los pilotos les ha afectado, en un sentido o en otro. A Digi parece que le ha ayudado, a Alex le ha empeorado, a Aldeguer no lo sabemos, a Marc, entre la moto y él, yo pienso que es más un problema físico, porque en la mentalidad de Marc, elegir la aerodinámica cómoda y no la eficiente, para mí esto es un signo importante de decir, físicamente, yo no puedo llevar la moto difícil. En otros tiempos lo hemos visto peleando con la Honda, que los demás no podían ni ir, y él se peleaba y iba a fondo. Y ahora él jamás hubiese elegido en Honda decir, voy a la moto fácil. No, él decía, voy a la moto que vaya. Bueno, que pero vaya porque era piloto de acción-reacción. Sí, Piloto tú cuando tienes una cierta edad no piensas o actúas o tienes capacidad de ir a 200 pulsaciones en tu corazón sin despeinarte. Exacto. Y hacer 3 carreras, ¿no? Para mí, en otro piloto... hay épocas que no. Sí, físico rinde hasta que rinde. Exacto, no, o sea, es lo que digo yo. En otro piloto decir, no, yo voy a la moto cómoda y no a la eficiente, pues era más posible. En Marc, para mí es un signo alarmante de que físicamente no está bien. Y otra cosa solo puntualizar, que has dicho muchos pilotos, pero hay muchos que no han renovado el año que viene, y uno de los que sufrió su estadía en MotoGP fue Di Gianantonio, el primer año con Gresini, que se quedaba, que se iba, que al final se acabó quedando muy in extremis, y yo creo que esa capacidad de aguante, de presión en esa época, creo que a él le ha hecho crecer como persona, porque empezó que no parecía que contasen con él, y él ha demostrado que emocionalmente es capaz de rendir incluso cuando le pasan cosas o cuando tiene presión, ¿no? Y los otros los veo más, quizá, pues claro, Alex no sabe qué va a hacer el año que viene, el otro tampoco, Morbidelli tampoco. O sea, bueno, igual sí que lo sabe ya. Bueno, sí, pero que, más que nosotros. Porque algunos lo saben, pero que también... como ya saben que no se van a quedar donde se van a quedar, también tú saben que me llega material nuevo, no me llega material nuevo, me dan cositas, sí, no me dan cositas. Esto ya lo dijimos. Es que claro, hay tantos factores. Ahora de aquí al año que viene. Misano, el entreno de Misano con la 8,5, allí luego ya no podrán esconder nada. El que está, y el que no está, no está. Allí es que este año se mezclan muchas cosas y muchos factores futuros. Sí, yo solo quería decir 2 cosas. Una, respecto a Aprilia. Respecto al circuito. El circuito yo creo que sí que hay baches, pero tampoco eran unos baches moderados. Lo que pasa es que cada vez se va más rápido. Pero, por ejemplo, la curva 12 la han asfaltado nueva. Tuvimos muchas caídas el año pasado en la curva 12. Bueno, y este año han habido muchas caídas. Sí, pero en la 12 no. No, digo en general. Sí, muchas, pero bueno, yo aparte de ese punto donde se cae Marc, que sí que es verdad que hay unos baches, pero los otros pasaban a fondo. Pasar a 200 en máximo ángulo dando gas no es nada fácil, con lo cual yo creo que había muchos más baches el primer año, que sí que se acentuó, que se quejaron mucho. Después yo creo que han hecho un buen trabajo y ahora pues bueno, van reparcheando un poco. A nivel de grip es posible, a nivel de grip que no fuera, al menos con los neumáticos que trajeron, no fuera un nivel de grip alto. Y por otro lado, Aprilia sí que está muy bien este año y tal, pero recordemos a Maverick Viñales hace 2 años, les metió un churro a todos, saliendo el 13. Esa moto ha funcionado muy bien siempre. Pasa que a lo mejor no se han encajado una serie de factores y probablemente la Ducati a lo mejor está un poco mejor que ahora. Pero esa moto siempre ha funcionado. Y este año yo creo que han sido capaces de hacer un paso más, que todos los pilotos están funcionando muy bien. Pero no es que dices, no, es que este año la Aprilia, la hostia. Bueno, es que la Aprilia, Aleix Espargaró, también fue líder del Mundial, ¿eh? ¿De cuántos años hablamos? La diferencia es que ahora es entonces, de una manera ahora tienen regular, mucha más constancia en todos los circuitos. Y 3 circuitos donde la Aprilia, Silverstone, por ejemplo, también iba muy bien, pero luego era una cal y una arena. Cierto. Ahora hay una estabilidad no solo de circuitos, sino de todo. Pero todos los pilotos que han estado con Aprilia han ganado, ¿eh? Pero incluso, la mayoría de pilotos que han estado con Aprilia han ganado y no este año. Hay una cosa que es que ahora se ha convertido en la fábrica deseada o la moto deseada. Y antes los pilotos no iban porque también económicamente no pagaban lo que pagaban una japonesa u otras cosas también. Pero bueno, hablamos técnicamente. Y esa moto siempre ha funcionado muy bien. Sí que es cierto que probablemente desgastaban el neumático, no llegaban a final de carrera. Ahora es constante, esa moto funciona. Y a nivel de aerodinámica, sí, estamos hablando mucho de aerodinámica. Pero ayer cuando hice la pregunta a Pedro Acosta, donde le parecía que esa moto era un poco mejor, me decía, no, es que es en las rápidas, pero también en las curvas lentas gira.
una curva de 60, la 12, la aerodinámica ahí no cuenta nada. Nada. Y giraba estrecho y aceleraba. Entonces, es todo un conjunto de dinámica que al final te hace ir un poco mejor. Los pilotos cogen esa confianza y tienen ese margen que ahora vemos que los otros no tienen. Si Marc Márquez va ahí pisando huevos con la Ducati. Solo hay que ver una carrera con la Honda como iba, pero es que ya con la Ducati nunca ha ido como iba con la Honda. Y ahora parece que se ha acentuado esa sensación de rigidez, de no saber dónde está el neumático y de no gestionarlo, ¿no? Le cuesta mucho más. No es normal que Márquez vaya más rápido con el neumático usado. No. Y si hablamos de un tema físico, pues será peor al final, ¿no?, que al principio. Con lo cual, pues yo creo que ahí pasamos por un tema técnico, un tema de que los pilotos necesitan esa confianza que ahora no les da la moto. Aprilia la tienen. Yo creo que también parte de la diferencia es esa, ¿no? La confianza que tienen los pilotos cuando se suben en la moto inicialmente y ya ves que puedes frenar, puedes acelerar, puedes girar y la moto va por ahí por donde tú quieres, ¿no? Fíjate que incluso Martín lo que hizo, el único en montar neumático medio trasero en la sprint, sí. Y eso quiere decir que la moto va bien, cuando admite cualquier neumático y no pierde eficiencia en grip inicial y sobre todo en durabilidad. Fue una apuesta valiente. Ya la hizo una vez al revés en Australia, pero que él montó el blando y esta vez le ha salido muy bien. Sí, ahora que sacas el tema de los neumáticos, se hablaba, ¿no?, en las 2 primeras carreras, ¿no?, como han traído una carcasa especial, esto puede beneficiar a las Aprilia, igual por eso se están desmarcando, pero aquí han vuelto a las estándar y hemos visto no solo la misma película, sino que incluso han estado todavía pues, más fuertes, ¿no?, también con Ayogura, o sea que a todos estos cambios que se van dando, ellos se acoplan perfectamente, mientras que el resto sí que van sufriendo un poquito más, ¿no? Son súper estables ahora mismo. Bueno, es que al final hablamos de varios circuitos, pero al final son todo curvas, rectas y unas de derecha, otras de izquierda, pero es que al final... No, es que ahora llegamos a Jerez y cambia el campeonato. Bueno, no sé, son todo curvas y rectas y se trata de frenar tarde, girar rápido y acelerar pronto y que la moto corra y tal. Y en eso es todo lo mismo. Sí que es circuitos que el grip... pero, por ejemplo, el neumático delante, yo lo que sé, hace 5 años que es el mismo, ¿no? Y este año... Y traen uno blando que no sirve para nada. Entonces, ya que traigan uno, que traigan el medio y que se puedan centrar en ese medio. En vez de traer 7 y 7, es que no lo usaron ni para la cualifica. Que es blando, que es de una vuelta, parece ser que es un neumático que se deforma y que no sí que es un poco una goma, parece más blanda, pero que no tiene la estabilidad. Hombre, no les y no lo des monta ideas, nadie. que ya han recortado solo 2 tipos de neumático delantero este año de los 3 que tenían. Si Sí, quitan pero es que ese ya vienen con pero uno cuando todo. dices el blando dices, vale, en Pero eso condiciones de frío, pasa en todas o las en condiciones categorías. de una vuelta. Con Pirelli en Moto 2 todo el mundo usa el 1, digamos, y en Moto 3 prácticamente. Es decir, siempre hay un neumático que al final es el que funciona mejor y el predilecto. Pasa en todas las categorías. Sí, pero la diferencia es que en Moto 3 y en Moto 2 el neumático el 1, siempre el 1. En MotoGP no, en MotoGP el blando es el blando de esa carrera. No el tiene... rango, sí, lo mueven, claro, depende. En cada circuito los neumáticos son diferentes y al final los neumáticos blandos, aparte del trasero que sí que es para un time attack, el neumático blando pasará a ser un backup en caso de parcheado, medio seco, mucho frío o cosas así, pero el neumático que funciona, sobre todo cuando pones un trasero nuevo que te empuja al delantero. Como el delantero es muy blando, tendrá grip, pero no la aguanta, no tiene estabilidad. Cuando se acaban los neumáticos, ¿cuál es la reacción con menos gasolina, con más gasolina? Todo esto lo vives en las carreras. Pues ahora vamos con una sección que os encanta, de la mano de Norauto, además, de especialistas, a nuestro especialista Ramón Forcada. Hace solo una semana, Ramón, estábamos hablando de la importancia de la aerodinámica y que Aprilia se había desmarcado precisamente por esto. Pero vemos el domingo que hay un impacto entre Marco Bezzecchi y Pedro Acosta. Pierden los aleroncitos del Colin y gana la carrera. Entonces, ¿es tan importante o no? Sí, es tan importante. Es importante para hacer la diferencia. Al final, la aerodinámica no te va a dar medio segundo porque tengas un alerón más o un alerón menos. Pero sí que si no fuese importante no lo llevarían, porque al final, aparte de costoso, pues es complicado mantenerlo y todo. La verdad es que la aerodinámica, todos los pequeños apéndices que hay, tienen un punto donde son importantes. Y este punto es lo que hay que aprovechar. Al final, ¿qué pasó con la moto de Bezzecchi? Pues mira, pues que el Colin se quedó, pues mira, como como era antes, sí, pero peor, porque se quedó solo por un lado, con lo cual la moto queda un poco desequilibrada.
¿Cuál es la gran pregunta? Pues, ¿qué hubiese pasado si hubiese tenido el alerón? Pues seguramente, como estamos viendo que Bezzecchi está yendo mucho a controlar las carreras, hubiese ganado por la misma diferencia, pero con la posibilidad de, en caso de que le apretasen, pues tener más algo margen. más exacto, más fácil, marcar la pequeña diferencia. Cuidado, que son muy pequeñas. Para mí una prueba de que Marco estaba controlando, a pesar del alerón, es que la vuelta que Jorge se acercó a 8 décimas le marcaron y a la siguiente volvió a estar a 1,2, o sea que había diferencia. ¿La aerodinámica es importante? Sí, la moto limpia antes era importante, como vemos aquí, ahora no, ahora es importante que tenga alerones, pero si recordamos en el pasado con esta moto... Tienes una anécdota muy chula ahí, ¿eh? Sí, Con una gaviota. bueno, una prueba más de que la aerodinámica es importante, pero no es definitiva. Recordamos con esta moto en Phillip Island, Jorge se comió una gaviota, llegó al box con la gaviota puesta aquí al lado, enterita, pobrecita, muerta. ¿Cuánto debía pesar? No sé cuánto pesaba, pero aerodinámicamente no era lo mejor para la moto. Un desastre. Y a pesar de todo, pues hizo la pole. O sea que digamos que la aerodinámica es muy importante, pero no es definitiva. Lo de la gaviota habría que estudiar exactamente el coeficiente de penetración de la gaviota con las alas y todo, pero bueno, esto ya lo haremos otro día. Claro, está claro que en la Aprilia hay una cosa clara, lo que ha dicho Carlos, que la moto era rápida hace ya años. Aleix, que era un tío que no se descolgaba mucho de la moto y estaba muy inclinado, tenía tracción en las curvas inclinadas y la moto cerraba, incluso está muy inclinado. Tenían problemas de grip, y lo ha dicho también Ramón, que no le ha escuchado a nadie. Han marcado una dinámica, un camino, se han centrado en sus cosas, en no comparar, en no copiar, en no hacer, en mil cositas. Y no tienen dinero. O sea, dice que al final, si le vas quitando cosas, o sea, es la particularidad que tiene Aprilia es esta, y tener un buen líder, porque es lo que ha dicho también Ramón, un buen team manager que sabe lo que quiere, que pone a todo el mundo firme cuando un Martín empieza a jugar de que me voy y qué hago y no hago, y lo dijo muy claro, tajante, y ahora dile a Martín si se quiere ir a otra marca, porque demuestra que lo que pasó es lo que dijimos otro día, que Martín venía de una situación que era una Ducati, y Carlos, cuando estás corriendo en una moto mucho tiempo... Bueno, venía de la moto, ¿vale?, de referencia, en aquel momento la mejor. Y Aprilia inclinaba, hacía todo de una manera, y le pidió lo mismo a Aprilia, y solamente la Aprilia no te da lo mismo en esa inclinación, momento y tal y cual, y se dio 2 palos. Bueno, es que no se dio el tiempo tampoco, porque es que llegó y pero ya se lesionó. Pero llegó con una velocidad aquí y tenía que haber empezado con una velocidad aquí. Y eso hizo esas 2 lesiones y se pensó que la moto era un desastre. Y luego, cuando ha bajado y ha entrado con humildad a la moto y ha empezado a hacer lo que tenía que haber hecho el primer día, pero esto le pasa a cualquiera. Carlos, tú cuando ves la celebración, por ejemplo, en la sprint, ¿no? Gana Jorge, es todo abrazos, euforia y tal. Dices, esto se va a romper. O sea, es como una pareja que se ha dado una segunda oportunidad y vuelven más enamorados que nunca, ¿no? Estaba roto. No puede ser. Estaba roto. Se está ya, enganchando pero ahora. viendo ahora el nivel de unidad, ¿no? De cómo celebran todos, lo bien que están, dices, esto... Sí, pero esto lo decía Carlos con el Rey, cuando estás en el podio, ahí se te olvida todo. Hay 5 minutos que no ahí se le fue la pinza y sobre todo con la celebración que bueno, estuvo muy de suerte en hacerse daño, ¿eh? Ya. Muy de suerte, yo creo que tiene un ángel ahí encima este año y no fue el caso el año pasado. Pero bueno, no sé, yo creo que esto va a determinar mucho a medida que vaya avanzando la temporada, porque Bezzecchi ha firmado, ha renovado, es el piloto del futuro. Jorge parece ser que no, ojalá pudiera tomar la decisión ahora, probablemente a lo mejor sería otra, pero claro, esto dentro del equipo pues de una manera u otra va a afectar, positiva o negativamente, depende de cada piloto, de cada persona. Esto, Jorge Martín, tenemos que recordar que cuando está en Ducati, que ya firmó para Aprilia, ganó el campeonato, pero ya se iba, y no solo él, sino también el equipo. Esto va a afectar seguramente. Positivo o negativo, depende un poco cómo lo vayan a gestionar, pero está claro que Bezzecchi es el piloto del futuro, todo va a ir hacia él, dentro del equipo, porque a medida que va avanzando la temporada, se va acercando la próxima, pues uno sabes que no va a estar y el otro es el que va a continuar, el piloto del futuro. Vamos a ver si esto va a determinar o no, pero es un factor importante.
¿Y qué me decís de Pedro Acosta? Una vez más, sacando petróleo. En la sprint el sábado, cuando le metieron esos 8 segundos de penalización por las presiones, como siempre me acuerdo de ti, Ramón, digo, debe estar contento, ¿no? siempre con lo mismo, pero de nuevo haciendo pues un gran fin de semana. Lo que me despista un poco es Enea Bastianini, ¿no? Es como imprevisible. De golpe te hace un carrerón impresionante y a última hora es de los más rápidos. Se sube al podio en la carrera larga. ¿Cómo lo veis en Brasil KTM? acaba último, ¿no? Brasil. Sí. Último Brasil. En sprint, perdón, el podio. Sí, por eso. Sí, pero nunca sé por dónde pillarlo. En la segunda, la carrera larga estuvo ahí, ¿eh? Estuvo ahí dando por saco a Marc hasta el final, ¿eh? Es un poco curioso porque Enea ha sido, bueno, sobre todo cuando estaba en Ducati, era un piloto de finales de carrera. Siempre lo habíamos dicho. Ahora, tú puedes conservar el neumático si la moto te deja. Si la moto tiene una entrega de potencia agresiva, tú ya puedes hacer lo que quieras, que la moto se va a cargar el neumático. Yo creo que viendo cómo conduce Pedro y cómo conduce él, ahí tiene que haber dos motos diferentes, porque es muy complicado lo que fuerza Pedro en las entradas, sobre todo el delantero, y lo que fuerza Bastianini, que es cero. Me recuerda a Kocinski en estas cosas de cómo conduce delante. Es un mundo diferente. Entonces, claro, la moto evidentemente está hecha, el que tiene más experiencia es Pedro, no es Bastianini. Entonces, si él puede conseguir encontrar un setting o una puesta a punto que le pueda hacer su conducción, lo que no va a hacer Enea ni nadie es conducir como Pedro, porque a la moto le pide esto, porque cada uno tiene su estilo y en los estilos tú puedes adaptarte un poco, pero no lo cambias. A un tío que es un frenador no le digas ahora no frenes más y ve rápido, porque no sabrá porque es su ADN. Y yo creo que Enea hay que ver en las carreras, cuando lleguemos a Europa, si realmente ha encontrado algo en la moto que le permite hacer su conducción y sentirla y llegar a final de carrera con confianza en los neumáticos, o ha sido este circuito que se le ha dado bien, porque final de temporada pasado y este ha sido bastante decepcionante. Sí, ayer comentaba Pedro que yo, por ejemplo, le pregunté porque si nos fijamos en la sprint, la moto no corría. Le pasaban las Aprilia con relativa facilidad en la recta. Y en cambio en la carrera larga no fue así. Mantenía bien la velocidad, la distancia. Y él me dijo, bueno, nosotros vimos que Enea Bastianini tenía cosas que le permitían ir mejor, nos miramos un poco al lado y vimos y fuimos un poco hacia ese setting. No sé qué se refería, si nivel de electrónica, si nivel de posición, pero por la razón que sea, esa moto tenía una aceleración y una velocidad que el domingo, que no tenía el sábado con Pedro. Y parece que fue un poco hacia esa dirección. No sé Bastianini en qué dirección han trabajado, pero parece que sí que han encontrado algo que le ha permitido en esta carrera ir mejor. Y es posible que ahora esa pues sea una referencia e incluso a Pedro le fuera bien y eso pues al final pues se ve en el rendimiento de cada uno de los pilotos. Pero él lo manifestó, dijo, no, es que parece que Enea han acertado más que nosotros y nosotros pues nos hemos aprovechado de ese camino que ha abierto Enea y que parece que funciona bien aquí. Por datos, en la combinada de todo el fin de semana de velocidades máximas, que evidentemente puede alterar si gira el viento un día para aquí o para allá, Bezzecchi era la más rápida de todo el fin de semana, hecho en la sprint con 353,9 kilómetros por hora, una Ducati de Di Giannantonio y Bastianini, la tercera, hecha también en la sprint, 352, un kilómetro de diferencia con Bezzecchi y con Di Giannantonio, mientras que Acosta está bastante más atrás, hecho en la Quali 2, 3.49, que son 4 kilómetros de diferencia. Pero eso sí, tengo que decir que estamos hablando que igual que en los tiempos, las diferencias de velocidad, amén de las Yamaha, estamos ahora entre los 2 y los 4 kilómetros por hora entre uno y otro. En algunos casos puede ser un poco más, pero de media se ha hecho todo. Por eso que ahora cualquier detalle lo engrandamos, ¿no? Velocidad, tal. Está todo muy igualado en tiempos, en velocidades. Fíjate, 17 pilotos en un segundo en los tiempos de carrera larga, ¿eh? En un segundo, 17. Es un nivelazo de igualdad, incluso con Yamaha, porque luego hablamos de Yamaha. Lo que parece viendo desde fuera es que por la aerodinámica, KTM sigue muy bien el rebufo, pero sufre más cuando está sola.
Porque al final, si te fijas en las carreras, la velocidad es evidente que corre menos que las demás, pero cuando está a rebufo puede mantener incluso una recta larguísima, como es la de Austin, y con una entrada lenta, que luego la aceleración te influye mucho, y no perdía a rebufo. Pero en cambio te miras, aquí sería interesante ver el análisis de velocidades, yendo solo, yendo a rebufo, verías que la diferencia es sustancial. En cambio hay otras marcas que no, que van a rebufo, van solas. Bueno, luego, no sé, si hablamos de Moto3 hablaremos de esto porque allí fue un espectáculo, pero ves que la KTM es muy capaz de aprovechar el rebufo, de seguir a alguien y hacer muy buenos tiempos. Y al final en las carreras, lo ves, Pedro fue bien hasta que se cortó. Cuando dejó o no pudo seguir más a Martín, aumentó la distancia. Que hubo un momento que lo dejó pasar, ¿no? Porque dijo que así tenía que controlar el tema de las presiones. Sí, es curioso, ¿no? Abren... Que tenga un problema de presiones y lo penalizan y después en la carrera vuelve a tener el mismo problema. O están muy al límite o hay algo que a lo mejor se es que escapó. Hay que estar al límite porque lo que es alucinante es la diferencia que crea las presiones en el funcionamiento del neumático. Si tú dices, yo voy a lo seguro y voy a salir con una presión a 0,015 o 0,2 más alto, olvídate de la carrera. Olvídate, o sea, no podrás hacer nada. Pero aparte es raro, yo no sé si estaba tan al límite, porque cuando dejó pasar y controló, pero luego cuando se cortó, cuando se quedó solo, ya volvió a enfriar, con lo cual volvió a bajar presiones. Sobre todo en el delantero, por lo peligroso que se vio que el delantero era la primera de derechas. No, pero las presiones en el trasero ni se habla. O sea, las presiones, el problema es del delantero. Porque el problema más grande es parar la moto cuando tienes la presión alta. Y parar la moto, el trasero no te afecta. Fíjate que siempre que hay algún lío de presiones, siempre es con el delantero. Aparte de que hay otra cosa, pero que esto es pura física. Por el volumen de aire que tiene el delantero y el trasero, el efecto de la temperatura sobre el delantero es 3 veces superior que al trasero. Que le llega además la temperatura del motor. Claro, el trasero tiene 18 litros de aire, el delantero 5. O sea, claro, con la misma diferencia de temperatura, uno te aumenta 3 veces más la presión. Esto para que la gente lo entienda un poco, cada carrera, el año pasado creo que fue un 85, este año creo que tenían unos 77 de presión delante, y si el 30% del tiempo estás por debajo de esa presión es cuando se te abre el aviso, ¿no? Eso más o menos va por ahí, ¿no? Sí. Entonces, claro, sí que me dijeron que cuando ya la presión sube a 2.1 o por 2, por encima de 2, más o menos. O menos. Dice, ya la moto cuesta más parar, pierdes ese contact patch, ¿no? Que cuando vas un poco más bajo es lo que te da, ¿no? Bueno, entonces supongo que Michelin puso ya esos límites porque, claro, la gente incluso iba por menos, ¿no? Y al final, por un tema de seguridad, pues dijeron, bueno, pues el límite está aquí y ya está, vamos a poner sensores para controlarlo porque no queremos que afecte a la seguridad de los pilotos. Sí, pero nunca ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Y sobre todo cuando la presión era recomendada y no obligada, o sea, no era sancionable. Yo sé pilotos de Ducati que han ganado en Mugello a 1.6. Ganar y no pasar absolutamente de nada. Sí, de adelante. Y de atrás a poco más de 0.6. Pero el trasero, olvídate. Ahora el trasero si es 1.6, pero es que el trasero te afecta muy poco. Es que vayas a 1.6, 1.65, 1.70, te afecta muy poco. Es el delantero el que te afecta mucho, centésimas, pero es que estamos hablando de esto, de que ir a 1.77 o a 1.75 te cambia. Lo que pasa es que el año que viene, con el cambio de proveedor, yo espero que ya no tener esa reglamentación. Dependerá de Pirelli, lo que decida conjuntamente con la organización, pero en Superbikes también hay un control, pero no un control tan exhaustivo, tan férreo, que comporte que hayan descalificaciones, o al menos yo no recuerdo descalificaciones en Superbikes. Hacen un control en la propia parrilla, hay unos mínimos y marchando. Si hay algo, los ponen a la cola. Exacto. A mí me han dicho de Pirelli que habrá reglamento de presiones. Como lo tienen ahora. Pero no habrá descalificaciones por presiones. Con lo cual supongo que pues será un reglamento. Es lo que hay para ahora. Te han escuchado. No sé exactamente qué van a hacer. Así, en el Junior GP se usa unos mínimos, te puede venir un comisario de Pirelli en la propia parrilla y comprobar que no estés, creo que es el mínimo trasero 1.65 y delantero 1.9 más o menos. Y si estás por debajo con calentadores puestos en la parrilla, ya, ¿me entiendes? Porque si el mínimo es 1.65 y con el calentador puesto
ya estás por debajo, ahí hay algo. Bueno, claro, lo que pasa es que esto, para explicarlo, la presión nunca es absoluta. La presión, sí, en el reglamento sí, pero tú cuando la haces es respecto a la temperatura. O sea, si tú haces la presión con el neumático, sobre todo con el aire del neumático, que es lo que mide la temperatura, la haces a 60 grados es una cosa y si la haces a 80 es otra. Entonces el reglamento es fácil porque tú al final dices, para la salida quiero 1,75 a 80 grados. Pero es igual que estés a 80 grados, porque esto hay tablas y lo calculas. Tú puedes decir, si yo quiero 1,85 a 60 o 1,65 a 80 grados, 1,70 a 85 grados es lo mismo. Lo que tú no puedes ir es a 85 grados y a 1,65, porque luego estás por debajo cuando llegas a los 80. Pero esto lo que tienes que hacer es hacerlo antes. Para mí, o sea, que haya reglamento de presión me parece muy bien. Y si dicen que es un tema de seguridad, pues como es igual para todos, pues adelante. Pasa que una cosa es evidente, que el neumático más bajo funciona mejor, o sea, esto es evidente. Con el Pirelli no sé si será igual, porque no con todos los neumáticos pasa esto. Con el Bridgestone no pasaba, el Bridgestone más bajo no funcionaba mejor. No, el Michelin... El Pirelli delantero necesita ir a la presión que toca, claro. Por debajo... Pero bueno, como siempre, como toda la vida, ¿no? Si vas por debajo tenías una reacción, si vas por encima tenías otra y al final buscabas un compromiso. Claro. Pero nunca esto te ponía en peligro, y menos el delantero. No, pero ya te digo, pero carreras que han hecho a 1,6 de media significa algunas vueltas a 1,5. Porque claro, cuando se calienta y no ha pasado nada. O sea que sí, vale, tú puedes decir es un tema de seguridad, muy bien, vale. Igual para todos. El problema es esto, si tú dices la mínima es 1,75, pero el neumático cuando funciona bien es a 1,85, no tiene ningún problema. No lo van a hacer, claro, ninguno lo va a poner a 1,75. Nadie lo va a poner, todo el mundo irá a su presión. El problema es el problema es que el neumático funciona bien debajo de la presión que te dicen. Entonces, claro, pues todo el mundo va al límite porque sabes. Pero aparte, esto ya lo que hemos comentado, o sea, cuando hacen las presiones... En la parrilla pueden controlar esto y olvidarse. Pero es que en MotoGP no hace falta, pero si está monitorizado. O sea, no tiene que ir... En Moto2 tiene que ir el tío allí a pinchar, en MotoGP no. No, miran en la telemetría con los sensores de presión al final de la carrera. Que en MotoGP, cuando te sale el aviso de que hay un tío que está... Porque luego tienen que mirar, aparte de esto, que no es automático, luego tienes que mirar si no ha sido un problema de la llanta, si ha sido un problema del sensor. Por eso tardan tanto, ¿no?, en anunciar todo eso. Bueno, porque tienen que verificarlo, tienen que contrastarlo. Pero ellos reciben la información, pero no pueden... salida, si es una señal. Después tienen que contrastarlo con la pantalla con todas las presiones de todo el mundo. Por eso siempre es a posteriores. Sí. Y ya está. Y decir, a ver, todo el mundo está por encima de lo que hemos dicho mínimos. Pues punto, ya está. Pero ya te digo, para mí, copiarlo de la gasolina, que es una cosa que funciona perfecto y que nadie le ha dado ningún problema y que no ha habido ni reclamaciones, ni descalificaciones, ni se habla. Y es una cosa, cuidado, y hay un control estricto de la gasolina, de volumen y de temperatura. Y no pasa nada, ni se habla. Ni se habla. ¿Por qué? Porque tú pones el depósito, tu temperatura, viene un comisario, lo verifica y dice, vale, estás dentro y estás en todo, vale, te precinto el depósito y adiós. Y ahora el depósito... Pues que Ramón, hay que hablar de algo cada año. El año hemos hablado de la 24, 23, 25, 26. Si no, este año se habla de las temperaturas. El tema del neumático, al final te hace ser estratégico, ¿no? Y dices, bueno, empezamos con una estrategia que no habíamos nunca planteado. Sí que es cierto que en los Dunlop también, en Moto2, el trasero siempre se había trabajado y se habían penalizado también por ir un poco bajos, y parece ser que si bajas un poco la presión del trasero, parecía que en algún momento o algún piloto en concreto igual iba algo mejor. Pero sí, entonces claro, ver carreras que un piloto tiene que frenar, dejar pasar a otro para que el neumático se caliente y tal, esto pues bueno, desmitifica un poco y se pierde un poco el sentido de las carreras. Y también la manera de conducir, si le pones todo igual en la parrilla, depende cómo frena un piloto u otro, el neumático se calentará más o menos, ¿vale? Bastianini, de Acosta, seguramente sus temperaturas son diferentes. Tú tienes que pensar si vas a estar en grupo o vas a estar solo. Exacto. Sí. Bueno, yo a veces lo he explicado. En la fórmula, una de las fórmulas para calcular la presión, uno de los parámetros de los 1000 que hay de estadística y todo, unos parámetros es la posición en parrilla. O sea, esto entra dentro de la fórmula matemática, entra la posición en parrilla, que al final no es cierto, porque seguramente te influye más el ritmo que has hecho todo el fin de semana. Tú eres capaz de pensar si puedes liderar, si puedes escaparte, si puedes ir en grupo. Tampoco acertarlo siempre, porque al final, tú sabes, las carreras son como son. Pero sí que lo tienes que prever. Lo que es difícil es que si tú sales el 15, hagas una presión para ir solo.
porque seguramente irás en grupo. Entonces tú tienes esto, el P15 está dentro de la ecuación para decir, aparte de todo lo que la temperatura y lo que me va a subir y todo, salgo el 15. Vale, pues esto también está en la ecuación. Claro, esto al final, ¿pero qué pasa? Que tú puedes salir el 15 y decir voy en grupo, pero es que el de delante se te vaya y te quedas solo y vas el 15, pero como si fueras el primero, con aire fresco, pues la presión desaparece. Y por ejemplo, Ramón, el sábado que la carrera sprint que habían 30 grados, creo, de más o menos de temperatura asfalto, y el domingo que hay 50, eso también es un factor que te puede hacer cambiar la presión. Sí, pero muy poco, no, muy poco. La temperatura del asfalto influye muy poco en la temperatura del interior del neumático, que al final es la que vale. O sea, lo que te hace aumentar y disminuir la presión es la temperatura del aire dentro del neumático. Y esto influye, la verdad es que muy poco. Influye un pelín más, poco también, la temperatura ambiente que la del asfalto. Porque al final la temperatura del neumático no la creas por contacto con el asfalto, la creas por movimiento interno del neumático. Y al final allí tienes... 20 grados ambiente el sábado, 26 ambiente el domingo. Sí, pero esto cambia poquísimo. En cuanto a la presión... La radiación solar sobre el asfalto, sí, que había pero el viento, si es frío o no es frío... Pero el contacto del neumático con el asfalto influye muy poco en la temperatura del neumático. Lo que influye es... Sí, pero por ejemplo, un aire frío sí que influye. Sí, fíjate en la curva 2, que venían de girar mucho a izquierdas. Hubieron muchas caídas en la curva 2. Sí, pero ¿hablamos de más pilotos o no? Vamos a cerrar el bloque KTM. Una de las frases que dijiste este fin de semana que me quedé con ella es Pedro Acosta es el piloto que está en mejor estado de forma ahora mismo en la parrilla, probablemente uno de los que más. Y es verdad que estamos hablando, ¿no?, del tema de las presiones, de que igual a nivel técnico en algunas pistas sufren más que el resto, pero aún así él siempre está sacando el máximo, ¿no?, de sus oportunidades. Bueno, yo es por un tema de que miras dónde están los otros pilotos de KTM. Ojo, no nos olvidemos que Binder es un pilotazo. Viñales, obviamente, ahora tienen algunos problemas, pero sabemos lo que es capaz. Y después Bastianini ha ganado grandes premios. Estamos hablando de pilotos que todos han ganado grandes premios. Y vemos a Pedro, que es el más precoz en experiencia en esta categoría, y vemos que está sacando petróleo de todas las carreras en cada momento. No ha cometido ningún error y ha sido capaz de llevar la KTM, yo creo, a un nivel máximo, ¿no? Entonces, está siempre ahí. Y esto pues me da a entender, o me hace entender que ahora en este momento yo creo que es el piloto que está más en forma de la parrilla, entre comillas, ¿no? Pero si tengo que decir a uno, yo lo destacaría a él, considerando un poco la moto que lleva, y fue la única moto que pudo combatir con las Aprilia ayer. La única, el único piloto. Entonces, estar a ese nivel, yo creo que para mí lo posiciona en este momento uno de los mejores pilotos de la parrilla. Y ahora mismo la baja de Maverick, porque bueno, hay que recordar que hizo el FP1, pero después se sintió muy mal, él está arrastrando muchos problemas en el hombro, y dijo que sufría mucho y que perdía fuerza en los cambios de dirección, le costaba, y decidió pues retirarse, y de hecho se va a operar el martes, que esto igual también va para largo, o veremos hasta qué punto necesita tiempo de recuperación. Pero ¿cómo puede afectar el tener una baja en el caso de KTM, ¿no? En un proyecto que a veces vemos, ¿no?, que trabajan en diferentes líneas? Bueno, yo creo que Maverick al final, si no está en condición de poder pilotar, hizo creo, un muy mal resultado en Brasil, no se lo ha esperado, y a partir de ahí, cuando ya el resultado no está, ves que estás atrás, encima tienes molestias, todo pierde sentido. Yo creo que él dice, bueno, me paro, soluciono esta limitación, y hasta ahora tiene 4 semanas, lo bueno es que va a tener un poco de tiempo. Si al final es un tornillo que le está molestando, al final eso es sacarlo, ya está, cicatrizar, que es una semana o 10 días, y a partir de ahí recuperar, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que va a tener el tiempo suficiente, al no hacerse la carrera de Qatar, para poder llegar a Jerez en condiciones. Esperemos que pues ya se olvide de esta lesión que la ha arrastrado durante mucho tiempo y le ha tocado mucho, porque venía de hacer una temporada buenísima en el inicio de temporada pasada, y eso pues le rompió toda esa línea buena que estaba llevando, ¿no? Bueno, ojalá pues pueda solucionar este tema y volvamos a ver el Maverick del año pasado antes de la lesión. ¿Y qué me decís de las japonesas? Porque ayer las 4 Yamahas cerrando las 4 últimas posiciones. Primero Toprak, bueno, 15, Miller 16. Destacable, ¿eh? Quartararo 17, sí. Delante
de la Copa Yamaha. Aquí yo creo que hay vuelta atrás. Japonesas ya hay que separar ya. El año pasado Sí. sí que hablamos de las japonesas porque estaban ahí todos Empezamos por Yamaha. y luego juntitos. vamos a Ahora Honda. yo creo que ahora ya hay diferencia. Bueno, al final se confirma un poco lo que decíamos a veces el año pasado. Honda estaba muy mal, pero HRC es HRC. O sea, a estos sí que no los puedes dar por muertos. Mientras decidan estar, pueden hacer no lo que quieran, pero son capaces de hacer motos, nunca se han olvidado. Y si al final para mí es una decisión más política que técnica, que es decir, vamos a abandonar un poco nuestro sistema de hacerlo todo lento y perfecto y verificado y controlado, y vamos a ir un poco más a la europea, a tirar, a hacer improvisar un poco más, que es lo que están haciendo. Al final han puesto un director técnico europeo, han puesto un... Alvesiano, ex director manager técnico de Aprilia. Que venía de Aprilia. Al final han puesto un motorista europeo también. Imagínate, Honda haciendo los motores son europeos. Esto, si alguno de los viejos de Honda levantase la cabeza, no lo entendería, pero al final... Han mejorado, pero aún les falta. Sí, pero claro que les falta. Pero si comparas con Yamaha, por ejemplo... No, sí. No, hombre. Pero mira, te voy a decir una cosa. Una gran diferencia entre Yamaha y Honda es que los pilotos han sido mucho más humildes. Los pilotos de Honda y trabajadores y estado callados, porque Mir sufrió el año pasado un calvario y este año está ahí todos los días empujando y motivado, y esta vez se volvió a caer las carreras, pero estaba ahí delante otra vez, y Zarco se volvió a caer, pero están ahí empujando. O sea, yo les veo como más asumiendo el rol y la situación de darle la vuelta a esta película, que en Yamaha, que cada uno parece que vaya más por su cuenta. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero esto también influye. Mi punto de vista. No, sí, totalmente de acuerdo. Pero si tú das algo más, y esto, el otro también, y la moto ves que funciona mejor, es lo que anima. Si tú das allí, vas a degüello y la moto no evoluciona, llega un momento que dices, oye, va, déjame. Pero esto está claro, lo que dice Ramón. Hay destellos. Está en el grupo C de concesiones Honda, porque se lo han ganado con resultados en el año pasado, y se mantienen en el último grupo Yamaha con todas las concesiones. Pero fíjate que en la carrera larga, por milésimas, no hace la vuelta rápida Zarco con Ogura, que hizo la vuelta rápida. Zarco, una Honda. En velocidades han mejorado una barbaridad Honda. Destellos de Mir, que con demasiadas caídas, pero está ahí. Luca quizá no tanto, pero nada que ver con lo de Yamaha. La Yamaha no hace falta volverse loco, te vas al fondo y en vuelta rápida todos están en un segundo, que es un mundo. Todos los, inclusive Quartararo, que es, digamos, el teórico líder del proyecto, están todos, y ya no te cuento en carrera la distancia que les meten. O sea, estamos hablando de un saco de segundos en distancia larga de carrera. Por lo tanto, lo de Yamaha es una situación, fíjate, 25, 26 y 27 y 38 en el caso de Ring, segundos respecto al primero. Lo de Yamaha pinta mal y van a tener que agachar las orejas, pencar, y quizá el año que viene estamos hablando de otra situación. Porque sí, pero esto nunca lo puedes saber. Pero a día de hoy... No lo puedes saber, pero sobre el papel, al final las motos del año que viene no serán tan diferentes, no será una moto... Ni este año eran tan diferentes del año pasado, y mira Aprilia el salto que ha dado. Entonces sí. yo creo que no se sabrá qué moto va a ser la que rompa... No, pero no habrá una gran diferencia, porque al final, como la moto no va a cambiar mucho, todos los demás tienen una base sobre la que hacer la 8,5. Yamaha no tiene ni la base. Bueno, la base sí. La base sí, pero mala. Yamaha está a la deriva. Sí, exacto. Entonces ahora tú, en Yamaha, dentro de Yamaha, hoy en día, que están trabajando con la 8,5, que tienen el motor, ahí hay dos líneas que hay que seguir. Ni pueden abandonarlo de este año, porque al final los pilotos no van a salir, se irán de vacaciones, pero tienen que empezar con la del año pasado, con la del año que viene, con la 8,5, pero además a esa moto, aparte de la juventud y de hacer la moto del año que viene, si encuentran algo de este año que funciona, lo tienen que adaptar también a la del año que viene. En cambio, seguro, Aprilia, que tiene la moto hecha, pues la han probado y han dicho, vale, ya va, déjala. Yamaha no. La Mercato, vale, es lo que vale tu última carrera, ¿no? Cuidado.
pues nos vamos a la sección de mercado de la mano de Quimo, ya sabéis, con Ricard Jové. En esta ocasión te diría que la noticia es que sigue sin haber noticias, no se hacen oficiales todavía. ¿Por qué? Bien, lo decíamos en el anterior programa. Hay una situación, una negociación todavía en marcha entre fabricantes, equipos y el organizador por los derechos de futuro de los nuevos contratos en MotoGP entre equipos, fábricas y el organizador, el promotor del campeonato, y esto se va a alargar. Por la información que yo dispongo, no se ha avanzado mucho en las últimas reuniones que seguramente se han llevado a cabo en Austin, y de momento se han dado un tiempo. ¿Cuánto? Puede ser Jerez, puede ser un poco más adelante, pero sí mantienen dentro de la fuerza que tengan los equipos el veto a dar por oficializados los fichajes, como parece ser que es. La verdad es que todavía esto se puede alargar un mes o dos, y por lo tanto seguimos con las especulaciones. Sí, muchos sabemos, damos por hecho que ha firmado. Esta semana tenemos también que se ha vuelto a hablar del fichaje de Pecco Bagnaia con Aprilia con 2 años más 2. Es una realidad que seguramente por el propio piloto y sus declaraciones va a ser, pero insistimos, esto se puede alargar, y por lo tanto en el camino se van desarrollando carreras, se van viendo las performances, los resultados de los pilotos, y si esos contratos no están 100% firmados con todas las garantías y son un LOI, una carta de intenciones, o son contratos que dejan abiertas ciertas cláusulas de resultados, todavía podemos encontrarnos con sorpresas. Así que tendremos que esperar un poco más para ir sabiendo de manera clara, oficial, todos estos rumores y todos estos movimientos de futuro de mercado. Y Marc ha pedido más tiempo, además, también. Bueno, Marc yo creo que es uno de los grandes incógnitas, porque damos por hecho que va a continuar, sí. ¿En qué condiciones? Es lo que yo creo que no está claro, porque él tiene la fuerza, él puede decidir sobre su futuro, está, entre comillas, de vuelta del hecho de que todo el mundo va a esperarle, y si él levantase la mano yo creo que se producirían cambios, pero en definitiva creo que él al final su futuro lo tiene claro en tanto en cuanto a que su elección de marca y moto está clara. Otra cosa es la longevidad de ese contrato para, yo repito, y esto es idea mía personal, tener bajo control su futuro, poder decidir en un momento dado si los resultados, el físico o la motivación no acompaña, llegar hasta el punto que él decida. Pues esperaremos los próximos grandes premios, aunque parece que esto va para largo. Puede que sí. Gracias, Ricard. Gracias. Hablando de Quimo, ¿sabéis lo que pasa siempre? Que uno ve las carreras de MotoGP, se viene arriba y dice, me voy a cambiar de moto. Y la decisión está muy bien, pero luego hay que vender la tuya, ¿no? Entonces ahí es donde te ayuda Quimo, porque es bastante engorroso todo este proceso. Que si hacer los anuncios, que si las fotos, que si el intercambio de mensajes, la gente que no se presenta. Entonces con Quimo lo que puedes hacer es enviar por WhatsApp directamente las fotos de tu moto, la matriculación y los kilómetros, y ellos te dicen un precio. ¿Qué te encaja? Pa'lante. Ellos te vienen a recoger la moto y se encargan de todo este papeleo y de lo tedioso. Así que tú lo que tienes que hacer es decirte por lo que más te gusta y ellos se encargan del marrón. El tema es lo que decías tú antes. Es un tema de la motivación, porque llevamos solo 3 carreras, que nos quedan 19, que los de Yamaha, porque para mí es significativo, y lo siento, lo tengo que apuntar, que porque es así, que Toprak sea el primero de las 4 Yamahas, sobre todo de bueno, Quartararo. Porque es el que menos quemado está. Claro, y el que seguramente va a tener más las orejas agachadas y la constancia y la perseverancia. Todos sabemos que tiene un pie en Honda Fabio, y para mí, ya lo hemos dicho y lo repito, se le va a hacer bola el campeonato este. O sea, a mitad de año estará pensando en irse a la playa, porque no tendrá la motivación. Pero no solo esto, es que te puedes hacer mucho daño en MotoGP al nivel que vas. Es que el problema es que si tú no estás enchufado pero al 100%, nobleza obliga. Si tú eres piloto profesional, pero tienes que estar ahí apretando. Pero tú has Por dicho, eso aplaudo que dentro de que Mir se cae demasiado, pero está ahí dando el callo. Sí, la carrera sprint es una excelente carrera. Pero se cae. No, con el blando de atrás, Mir podemos decir lo que quieras, pero lo intenta todos los días. Se cae delante.
Sí. que es dándolo todo y concentrado al 100%. Pues Cuando eso. uno está detrás y se cae porque no está concentrado, te haces mucho daño. O sea, Sí, se está sí. hablando que, como habéis dicho antes, van a 350 por hora final de recta, curvas a 200. Ahora no perdona, esto no perdona. Yo creo que, a ver, el tema de Honda, históricamente, creo que van a ir bien el año que viene con los Pirelli. Creo que Honda siempre ha sido una moto, tenía un carácter que empuja algo adelante y no sé si ahora ha ido cambiando bastante, creo que con los Pirelli va a estar más equilibrada. Y yo no sé si este año pues van a poder dar un paso. Aquí me gustó mucho Mir en la carrera sprint, la verdad. Estuvo muy bien con el blando de atrás. No sé si es un tema de grip. Y el tema de Yamaha, yo cuando estuve que probaban la moto en Barcelona, porque al final Yamaha ha dicho, bueno, tenemos un motor en línea, tú, Ramón, lo sabes muy bien, y dice, vamos a cambiar el concepto. Queremos hacer ya un paso adelante, tenemos que montar y han querido adelantarse. El motor este lo han hecho en Italia, parece que no es fiable y encima no corre, que es el gran problema que tiene. Pero yo creo que en Jerez, por ejemplo, pueden ir bien, que no es un circuito de motor, más de chasis. Pero yo, por ejemplo, hablé con Miller y me dijo, hombre, yo si ahora vamos a Misano y tuviera que escoger una moto, pues igual cojo esta, la nueva, ¿no? Parecía que les gusta, personalmente a alguno le gustaba más. Hablas con los demás pilotos, bueno, uno que sí, el otro que no, tal. Yo creo que han hecho un cambio muy bestia, no solo el motor, todo el concepto, también estratégicamente, y esto necesita tiempo, y encima han empezado con mal pie porque el motor básicamente ahora es que no funciona, no corre y no es fiable. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, veremos un poco si tienen capacidad de reaccionar, pensando un poco que el año que viene también va a cambiar todo, ¿no? Pero sí que de entrada, pues ese paso que querían hacer hacia adelante, pues lo han hecho hacia atrás y también un poco a nivel de pilotos, claro, Fabio Quartararo, que está pensando en luchar por el Mundial, está ahí atrás. La motivación es que es evidente que como puede ser a lo mejor Jack Miller, que han ganado grandes premios, Rins, el caso de Rins, Toprak llega nuevo, se lo quiere comer todo y es evidente pues que emocionalmente hay una diferencia y es muy difícil también, pensando también que Fabio ya el año que viene ha firmado para otro equipo. Entonces en ese aspecto sí que se puede entender un poco estos resultados y que ahora en este momento pues Toprak sea el que, curiosamente aquí, haya sido el mejor piloto de Yamaha, ¿no? Que no tendría que ser por experiencia y yo creo que por calidad y sobre todo por la experiencia y el tiempo que lleva cada uno de ellos en Yamaha, que llegue un piloto y la tercera carrera esté delante tuyo, la verdad es que a mí no me gustaría para nada. ¿Y crees que a Toprak igualmente, aunque llegue ahora pues con la motivación por las nubes, etcétera, le puede afectar incluso esta situación de cara a todas las carreras que vienen? No, a mí me gusta mucho Toprak. Toprak es un tío de carreras y va a correr con lo que le den. Si le dan una moto de madera, la hará correr, ¿eh? Pero esto le quita presión ahora Y mismo. creo, sí, exacto. Él no tiene ninguna presión, porque sabe que la Yamaha no va bien, cualquier resultado funciona, está aprendiendo, está adaptándose. El año que viene tiene Pirelli que los conoce muy bien. Y el año que viene, pues creo que todo va a ir a mejor, ¿no? Para él, yo creo que él está aprovechando al máximo cada una de las oportunidades que va a tener. Ya te digo, y creo que es un piloto de una calidad muy alta, ¿eh? Es un piloto a tener en cuenta porque cuando tenga el soporte técnico, creo que es un piloto que va a ser muy competitivo para estar delante. Solo un apunte muy rápido. Esa positividad constructiva que dices de Jack Miller tiene una lectura muy clara. Y es que él se está intentando asegurar el futuro, porque como si te pones a criticar, solo lo puede hacer Quartararo porque sabe ya qué tal, entonces es normal que esté construyendo para la Yo hablo de la Yamaha. primera impresión, ¿no? De una primera impresión. Pero que tiene lógica, es estrategia. Es decir, no te vas a poner a tirar piedras al tejado que luego seguro que te largan. Entonces, él me dijo, si el motor fuera importante, no. Pero en un circuito como Misano, que la potencia máxima no es muy necesaria, pues igual sí, porque noto que tengo más tracción atrás, básicamente. Fue con uno de los pocos que hablé. Lo que quiero decir que probablemente ahora en este momento tengan un problema importante de motor, de potencia. Sí, hombre, hay 8 o 9 kilómetros. Y ese ha sido un poco el talón de Aquiles ahora en este momento de Yamaha. Que en circuitos rápidos de potencia pues no tienen nada que hacer. No, el problema es que el motor es joven y al final es la dicotomía, es o la hago correr, puede correr más ese motor, ¿eh? Pero luego se rompe más que ahora aún. Con lo cual lo que no encuentras es el conjunto de fiabilidad y potencia. Ahora, todo esto necesita tiempo, pero necesita tiempo con una inversión más o menos limitada
porque cada vez te quedan menos carreras para este motor. Recordemos que en Malasia pararon los entrenos. Sí, sí. Sí, bueno, pero allí fue un problema más de seguridad. Aquello, si hubiese sido un gran premio, posiblemente no lo hubiesen parado. El problema es que siguen mandando, a pesar de que haya europeos, siguen mandando los japoneses, y el tema de seguridad para ellos es... Y allí había un lote de unas piezas dudoso, y entonces antes de pasar nada decidieron pararlo. Luego volvieron con ese mismo motor, una vez certificado que el lote de piezas era Por bueno. cierto, ¿alguien sabe qué fue la rotura o la avería de la Aprilia de Ogura? Bueno, se veía el motor Era ahí. motor, pero parecía un no ha habido cascanueces. una... Pero el ruido era un ruido Sí, sí. failure. Sí, sí. Por el ruido tenía pinta de biela, pero no echó mucho aceite, con lo cual es difícil saberlo. Es difícil saberlo. Alguna pero- válvula. No sé. Por el ruido, yo te digo, por el ruido parecía más de cigüeñal. Las válvulas normalmente cuando... Pero que no ha habido ninguna, digamos, información De momento no, oficial, de momento ni yo nada. no he Alto oído Park nada. también tuvo un problema. Fue en la carrera sprint, creo. En la sprint. Y tampoco han dicho nada, ¿no? Ya, normal. Bueno, ¿qué van a decir? Problema eléctrico. Electrónica. Chicos, nos vamos a Moto 2, que de nuevo tuvimos una carrera muy accidentada, con un susto inicial muy grande, con esa caída múltiple. Y bueno, en una carrera en la que ganó Senna Agius, victoria no española, porque esto, bueno, de momento están dominando mucho los españoles en esta categoría, pero en esta ocasión pues fue el piloto australiano con Vietti y Guevara en el podio. Pero lo dicho, lo importante fue pues ese accidente que, por suerte, entre comillas, están todos bien, aunque hay algunos pilotos que han pillado más de la cuenta, como Piqueras, el fémur, ¿no? Sí, sí. Tiene Fémur y tobillo. fémur con desplazamiento. Sí, sí. Y no sé exactamente, luego Sergio García también tiene algo, no recuerdo bien, pero también algo, y bueno, es que fue muy bestia. O sea, Pasó poco, por lo que podía ser. Sí, llegó a muchísima velocidad. yo no he llegado a Mucha. saber exactamente si el problema fue que tuvo algún jim importante en la bajada y el primer toque de freno, seguramente las pastillas Sí. estaban todavía por cerrar. Correcto. Porque luego sí que en el último tramo iba con la moto en invertido con la horquilla, o sea, estaba frenando. Pero cuando te pasa esto Pero tienes ya- que soltar, Yo pensé lo tienes mismo. que manchar Exacto. y ese timing. Pero ya era imposible de parar, pues eso, una moto de 140 kilos más, ponle 15 de gasolina, más el peso, 250 kilos en inercia, ves si párala. Pero que podía haber sido, vamos, mucho peor, yo asusté mucho de la hostia. Pero a partir de aquí, pues eso, una carrera nueva, tampoco entendí muy bien, tengo que decirlo, alguna de las penalizaciones de este fin de semana, unos sí, otros no. Tengo que decir que, ya lo dije el primer día y lo sigo manteniendo, el listón que se puso con esa primera, ahora comporta que dices, bueno, pero a ver, este sí, este no, en una primera salida, porque tengo que decirlo, por la penalización de Holgado, los de MotoGP hacen cada día pruebas de salida desde la parrilla hasta la primera curva, para comprobar incluso que es diferente a la velocidad que llegas lanzado toda la recta, a salir primera, segunda, tercera, hasta la primera curva, pero hacen pruebas para tomar referencias, ¿no? Moto 2 y Moto 3 no lo hacen, entonces llegan a la carrera, salen a ciegas, pones 3 marchas y improvisas donde freno. A partir de ahí se hace un embudo muy, muy bestia en esa primera curva y es normal que hayan toques afiladas de neumáticos y hayan cosas. Entonces yo meterle una penalización a uno que se toca con el otro. Pero Holgado tira a Roberts. Sí, Le claro. pega por detrás. Pero si tú penalizas a Marc Márquez, que se ha caído solo, y tiene la desafortunada casualidad que se lleva, que después de San Antonio se lo lleva por delante, ¿cómo no vas a penalizar a Holgado que le pega por detrás directamente? Bueno, te voy a responder. En Moto 3 también en la última curva hay uno que toca a otro y lo hace salirse de la pista, y por esa regla de 3 se penalizó también a Márquez. Entonces, te quiero decir, aunque es verdad que allí parece que pierda también el delantero. En este caso estoy en Moto 3, me salto, pero Sí, no. quiero decir que es muy difícil. Es muy difícil. Es muy Claro. difícil. Es muy difícil. Pero Y se han claro. metido, y se han Esto- metido, han abierto un melón, y ojo Exacto, ahora, ¿eh? ahí Sí, voy pero- yo. Claro, pero Es- ¿tú crees que se tiene que tener en cuenta el momento en el que se produce esa acción? Por ejemplo, la de Dani Holgado, dices, vale, lo ha tirado, pero es que al principio de carrera hay un embudo, no hay Ha espacio. llegado colado. Claro, pero Ha llegado entonces, colado.
Si tú eres Roberts, oye, a mí que ve que hacer la curva, Pero me venga un poco por detrás, me da una hostia y me tire, pues a mí me jode también. Colado para mí es pues lo que le pasó a Fernández, eso es un colador. Bueno, sí, no, colado ahí fue un descontrol ya total. Daba Marc, miedo, sobre Digia en la sprint, pero en una salida que no has probado nunca y tal. Entonces, no, yo no digo que es el ticket para no adelantar. Jorge Martínez Aspar estaba en totalmente desacuerdo, yo puedo estar con él también, pero que tú cuando te pones a penalizar una serie de cosas, ¿cómo no vas a penalizar eso? Ya, sí, pero en una pero última curva o en una primera curva de la salida de un Gran Premio, un poco de más de tolerancia. Sí, eso es lo que pasa, digo. que han ido pregúntaselo a Robert. Han ido tan filo delgado y A encima Robert. estás en Robert en su casa. Entonces, claro, eso yo también creo que afecta también. Para Cuba mí, y en casa. Para mí hay un tema ahí. Un momento, pospusieron el semáforo porque la moto de Roberts todavía no estaba lista. A ver, respuesta oficial es no. Habían los médicos que habían tenido que ir al hospital y que no estaban posicionados en su sitio. Pero todos los demás pensamos que si no nevero, ven trovato. Sí. Muy bien. Dice muy bien. No, es verdad. Que todo el mundo que piense lo que quiera. Pero para mí, ahora que has abierto el melón, claro, para mí hay un tema complicado que me cuesta de discernir, que es que se están penalizando las acciones o los resultados de las acciones. Bravo. Porque a mí, si se penalizan las acciones, la de Marc no es penalizable. Aunque el resultado sea que se caiga de Jean Antonio. Pero Marc va en una curva, se cae porque calcula mal, él ya está fuera y viene otro por detrás y le da. Vale. No, es que tú has calculado mal y te has caído. Sí, pero me he caído yo. Lo de Holgado es diferente. Lo de Holgado es, tengo un tío delante y le doy por atrás. Vale, diferente. Pero luego, si vamos más atrás, y aquí ya vamos ahora a abrir el melón verde, ya no es ni maduro. Esto es lo que me gusta a Ramón. Sí, no. Si penalizamos las acciones, decimos, vale, lo de Marc con Acosta, penalizable, porque Acosta se tuvo que levantar, irse fuera, entonces tú has entrado y, vale, esto es penalizable, ¿por qué? Porque Marc se ha ido fuera, o porque Pedro ha tenido que irse fuera, o porque tú has entrado largo, has ido al block pass. Vale, si esto es penalizable por la acción, la de Martín con Pecco en la sprint es penalizable. Igual, y no gana la carrera, ¿no? No, porque imagínate que Pecco, en vez de decir, vale, entras dentro, te vas largo, porque evidentemente Martín se fue largo, y decir, vale, pues yo también, Pecco cierra, se toca, se va fuera, y tienes exactamente la acción de Marc con Pedro. Con un matiz, Ramón, déjame, que dependiendo del piloto y viendo que te están ganando la posición y viendo que hay casi contacto, exageras y te vas fuera provocando el penalti. Es decir, te meto la pierna y el otro hace... O sea, como en el fútbol, ¿no? Piscina. Me he caído, ¿qué daño me he hecho? Penalti. Sí, claro. Entonces, esa es la ley y echa la trampa. Es lo que te estoy diciendo, que no penalizas la acción, sino penalizas el resultado de la acción. Pero es lo que te digo, es el piscinazo del fútbol. Carrera de Moto 3, última vuelta, que ahora llegaremos a Moto 3, hubo una acción donde Carpe le entra al interior muy forzado a Perrone. Perrone, a mí me han dicho que también perdió un poco el tren delantero, pero a base del contacto y de eso se va fuera. Los dos. Bueno, yo sé cómo funciona y dijeron, bueno, última curva de tal. Pero es todo al hilo y estamos hablando de esto, que es lo que entristece en el sentido de que abrió un melón la penalización y vamos a estar todo el año con eso. ¿Por qué? Porque es normal, ¿eh? Y muy difícil, ¿eh? Muy difícil estar en el sitio de panel de comisarios, pero realmente hay una dificultad en minimizar, que es lo que yo digo, el dar un margen a que esto es competición, que no vamos a conseguir un Scalestric y si lo conseguimos mal vamos. Bueno, eso es lo que vengo a decir. Cada año la competición está más apretada, no en una categoría que era Moto 3, sino pero que bueno, Moto 2, vamos de Moto 2. No sé, eso que dice Ramón, yo si soy Pecco Bagnaia y quiero ir de puta, pues yo me apoyo un poco en Martín, me voy hacia afuera, ahí no hay carabilla ni nada y mira, hostia, me ha cerrado, yo iba a entrar en la curva y me ha entrado por dentro, me ha tocado y me he metido fuera. ¿Sí pueden llegar a ese punto? Tal como está. Lo de Acosta con Marc no iba muy lejos de lo que dice Carlos. No, hay piloto más hábil y más avispado y hay pilotos más que no quieren hacer esto.
Entonces, bueno, claro, si tú haces ya ese tipo de penalizaciones, a lo mejor alguno va a intentar aprovecharlas. Porque ha perdido ya, ha perdido. Mira, ¿no? un ejemplo más y seguimos en Moto2. Pero bueno, en fin. Tú vas, uno te puede molestar más o menos en una vuelta rápida, ¿qué tal? Más o menos, pero si tú exageras, le metes la gran bronca y digamos, gesticulizas mucho, seguramente el panel de comisarios tome más atención en que te ha molestado. Sí, Marc le dijo, no he querido a decir Bastianini, nombres. ¿verdad? Pasó los entrenos. No he querido decir Esto nombres. pasó. Entrenos Pero pasó. Hubo un rifirrafe que yo no... Bastianini con Marc y Marc que yo no lo- Bastianini le Aunque recrimina a Marc y dice, una cosa es meterle la bronca a otra y luego tengo que decirlo. Otra es pues acciones que hemos visto de Quiles 1 y no quien recuerdo sacando la pierna Pero bueno, estilo patada. Marc le deja 2 metros, ¿eh? en Superbike ha habido Sí, una de pero por Chantra eso- este fin. Marc le deja 2 metros a Bastianini. Hay que saber si Bastianini venía en vuelta rápida. Marc sí que viene en vuelta rápida cuando llega Bezzecchi. Venía En con la su mejor línea parcial. no estaba Marc, pero estaba hay que un poco fuera yo de no la vi Bezzecchi que No, viniera en pero vuelta por eso- rápida. Por eso mismo. Y le deja 2 metros, el interior. Entonces Marc por eso dice, bueno, que tenías espacio suficiente para No, pasar. pero como Marc está mucho Ahora, fregados, si la vuelta pero no te ha salido, pero como No, Marc pero- está pero, muchos yo fregados, no tengo la culpa, gente ¿sabes? aprieta a ver si... Ya, Pero bueno, en esto, lo que sí la ventaja que esto ha mejorado mucho es que en las penalizaciones estas después de la acción, en las inmediatas durante la carrera ya hay que reaccionar. Pero en estas se miran datos y se miran velocidades y se miran si tú vas a fondo, si vas frenando, si vas Claro, cortando. Claro, entonces tú ahí tienes mucho más Claro. de lo que podemos ver por las imágenes, que esto es una cosa, pero luego dirección de carrera o tienen muchos stewards, más datos antes, hoy en día. claro, tienen muchos más datos y entonces allí sí que pueden decir no, tú has cortado, no has cortado, ibas a tope, no ibas a tope, claro, porque si corres mucho más, corres más, pero si tú has frenado 10 metros antes de lo que frenas normalmente, seguramente tienes la culpa. Si has frenado en el mismo sitio, pero el otro frena más tarde porque va pasado, pues no tienes la culpa y ya está. Para cerrar Moto2, a pesar de ser una carrera de 10 vueltas solo, sufrieron bastante con los neumáticos, todos ellos, dijeron. Bueno, es que se mejoraron una bestialidad los registros de años anteriores porque trajeron el SCX, que es el super blando, y se notó. Pero es que además ese super blando, con unas condiciones más o menos, trabaja y funciona bastante bien como para hacer la carrera, que ya lo tenían previsto hacer la carrera larga con el blando o super blando, y ya con 10 vueltas todavía más. Súper rápida la carrera, evidentemente. Y Ajus, que estuvo muy hábil, la verdad, aprovechó muy bien. Y Vietti, que también te hace una de cal y una de arena, veremos si es regular. Felicitar a Guevara, que por fin ha rematado. Ya Está siendo regular, ¿eh? Sí. Muy Está bien, siendo regular porque siempre ha estado puntuando bien y ahora ya en el podium. David Alonso, hay que decir que buena remontada, pedazo de carrera también. Salía 17. Si hubiera estado en el sitio que le correspondía, hubiera hecho más, pero muy buena. Y también la verdad es que de los nuestros en general bastante bien. Evidentemente habrá que lamentar lo de Piqueras, lo de Alberto Fernández y lo de Sergio García, que estuvieron fuera. Pero una vez más, carrera complicada en Moto2, una carrera donde aquí sí que no hay mucho donde lamentarse con las aerodinámicas y con todo, y los tíos están yendo muy rápido, porque aparte del neumático, el neumático de un 0 a un SCX, medio segundo o 6 décimas, pero es que bajaron 1 segundo y pico los tiempos, una barbaridad de rápidos. ¿Y qué me decís de Guido Pini, que se estrenó en la categoría en Moto3, en un final de infarto ahí, en ese grupito que se quedaron 4 con Carpe, con Perrone, con Máximo Quiles y con él, que hubo esa acción con Carpe y Perrone que lo aprovechó perfecto el piloto italiano, que metió también la Honda, ¿no? en la primera posición? Bueno, la verdad es que era previsible que fuera un final así, porque aunque lo intentó Quiles y lo intentó, no lo consiguió y era una carrera que se veía que se iba a disputar. Que la última curva iban a pasar Yo me cositas. comí las uñas porque realmente fue entretenida y muy buena carrera. Creo que es la primer podium de... ¿El año pasado hizo alguno Pini? No estoy seguro. Yo creo que no. Creo que no. Yo me alegré mucho por Alzamora, porque es su manager. Mm. Pero la verdad es que los 4 hicieron una carrera Muy excelente. buena. Muy rápida y muy buena.
Aquiles, Pini y bueno, yo creo que una victoria que creo que le va a ir muy bien a Pini porque va a coger mucha confianza. Ya ha roto ese hielo, ya está en el podio, ya está en esa primera victoria. Aunque él es consciente de que, bueno, que fue gracias un poco, sobre todo a estar ahí y también un poco a esa fricción que tuvieron Carpe con Perrone, ¿no? Pero bueno, le batió de tú a tú a Máximo, Aquiles, que creo que es uno de los mejores pilotos ahora de la categoría, y esto pues yo creo que va a coger una cierta confianza que pues, a lo mejor veamos a otro Pini, ¿no? En estas próximas carreras veremos un poco, pero aquí hizo un paso adelante muy importante, ¿eh, Pini? Para mí una cosa que me llamó la atención es que en Moto3, que sabemos cómo son las carreras, en un circuito con la recta más larga, con la diferencia que había de velocidad. El motor de la velocidad de que Aquiles no ganase esa carrera, para mí es sorprendente, porque la puesta a punto que tenía de cambio o de inyección o del no sé qué, pero la diferencia que tenía de velocidad, y esto que es un tío grande, la diferencia que tenía de velocidad con las demás era espectacular. Y que él no consiguiera irse con esa velocidad, con una recta de 1.2 y la recta de meta larga, me sorprendió, porque yo cuando vi la primera vuelta en la recta de atrás, pensé, bueno, esto ya está. O sea, este se escapa, pero se escapa como quiere, porque con lo que le saca en la recta, esto ya no lo recuperan, y cada vuelta será un poco más y un poco más. Y no, y se metió en el fregado y acabó. Hay un matiz muy bueno que has dicho. Bien fuera clavar el cambio, el desarrollo para el viento que había, bien fuera inyección, sí, no sé, y todo que estuviera en su punto. Yo he oído muchos comentarios acerca de esa moto y tal. Los motores, y eso doy fe ciega, se reparten a principio de año de manera, digamos, no hay más. Pero hay que trabajar tanto en la posición aerodinámica del piloto como en los detalles que dice Ramón. Pero los hechos, los datos, una vez más, la moto durante todo el fin de semana, la moto de Aquiles más o menos está a la 12 de velocidad, en 2.38 hecho en carrera, y hay velocidades, por ejemplo, de una Honda de Pratama en 2.41, 2.40, 2.39, ni mucho menos a lo largo del fin de semana ha sido la más rápida, pero en carrera clavaron por lo que fuera el cambio y todo. Bueno, hay que mirar también los promedios de velocidad, porque ya sabes que en rebufo tú te puedes hacer 2.41 y la vuelta siguiente correcto, vas solo, pero yo te haces 2.32. Del average completo de todo el fin de semana. Quiero decir que en ningún momento fue la más rápida descaradamente, pero sí en carrera estuvo en el momento, como ha pasado muchas veces también con las motos del Leopard, que clavan el cambio, entonces sacan provecho, evidentemente, pero es verdad que la moto en general siempre corre y algo tendrá el hecho de que aerodinámica y en puesta a punto lo estén clavando, porque yo lo que tengo claro, por dejar que a nivel técnico el reparto de motores es el que es y aquí no hay trampa ni cartón, y por lo tanto a lo que no vas a hacer es quitarle mérito a un tío que además de empezar el campeonato sabiéndose el máximo favorito, no se baja del podio. Lleva 2 segundos y un primero. El tío hizo un fin de semana muy bueno. No falla. No le quito mérito, solo que a mí me sorprendió más a nivel técnico. Lo que pasa es que las velocidades, ¿sabes? Son a célula, y como tengas un tío que por lo que sea tenga que frenar antes, ya la velocidad ya no sirve. O sea, velocidad valen los del logger. Estas son de broma para mí. No, y Aquiles sí que vemos que va siempre solo, durante los entrenos. Sí. Los que lo trabajan, sí. La mayoría van siempre a rebufo. Que no me extrañaría, viendo lo que corría la moto, sobre todo lo que aceleraba y lo que le sacaba, que por la puesta a punto, precisamente por esto, tuviese que frenar dentro de la célula, y por eso te está dando aquí unos resultados que son... Pero que la moto, evidentemente... Porque la célula está mucho antes por MotoGP. Claro, porque si no todo el mundo estaría dentro. Que la moto corría y aceleraba más que las demás, no hace falta ni la célula ni los datos, está claro. Y que por lo que sea, la ventaja está que sacaba en la recta, sobre todo en la de atrás, no la podía aprovechar en el resto del circuito, pues esto es evidente. Me sorprendió, porque tal como es el tío, que es un tío agresivo, y es que en la primera vuelta, ver la recta de atrás en la primera vuelta, es decir, pero esto ha pasado a veces, que tienes una moto que corre, que va muy bien, pero a lo mejor no aciertas, no te encuentras con el neumático, con la razón que sea. Fue sorprendente para mí.
Pues una lástima. un máximo que está reforzado en la clasificación general del campeonato, porque al final David Almansa, por ejemplo, ¿no? que parecía que iba a ser su gran oposición este año, pues está lesionado, fue baja este fin de semana. De hecho, también su compañero de equipo, David Muñoz. Así que, bueno, de momento se está desmarcando porque el resto no están siendo tan regulares, ahora que lo comentabais, ¿no? Está pues ahí Carpe en la segunda posición y Perrone. Pero Morelli, que llegaba segundo, por ejemplo, este fin de semana, pinchó, así que esto lo está reforzando ahora mismo delante, ¿no? En la clasificación. Ahora mismo tú lo ves ya, bueno, 100%, ¿no? Como candidatísimo. No, a ver, o sea, creo que es evidente que es uno de los líderes y además fijaos que en entrenos, y no es la primera vez que lo hacen, tanto en el Aspar como en el Leopard, cuando tienes a un referente que todos están esperando en el pit lane para salir detrás de él, ya lo han hecho más veces, sale con un neumático usado, hablo de la Q2, da una vuelta, entra y cambia el neumático a nuevo para que los demás que estaban ahí pendientes de él digan, ¿y ahora para qué entra este? Entonces, bueno, son estrategias porque está claro que es el máximo favorito y el que está todo el mundo pendiente. Pero bueno, esto es muy largo. Carpe, Perrone, Pini, Adrián, es que hay muchos. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno se sabe ya el líder y el favorito y encima lo sabe llevar y asumir, porque es un tío que viene desde pequeño ganándolo todo, pues esas son las mentalidades que marcan diferencias. Hay otros que siempre van a remolque, que son rápidos, pero ves que siempre están buscando una rueda. Y esa inseguridad ya denota que luego hay gente que no, que sale y tira, haya gente o no haya gente, o que no le importa que haya gente detrás suyo. Y eso es lo que ya percibes, ¿no? Que es un tío fuerte. Pero ahí también el trabajo del equipo, ¿eh? Claro. Porque al final con gente joven el equipo puede decidir. No del todo, porque al final el piloto sigue siendo el piloto, pero sí un poco la estrategia de decir, vamos a hacer esto. Seguro que lo de salir con neumático usado no es idea suya, del piloto. O sea, hay que convencerlo. El trabajo del equipo ahí es importante. No, claro. Sí, si el piloto se fía, le demuestras 3 veces que la estrategia es la correcta, pues ya todo fluye. Si no, porque... Es que si no irían con, Ramón iría con un bidón de gasolina, claro, un martillo y un tornavís. No, pero hay cosas que son muy claras. Y yo lo he vivido con técnicos de nivel como Ramón, que si el piloto no es bueno y 2, el piloto... hay fe ciega, relación piloto-técnico, tú le metes al mejor... A Ramón le metes un paquete de tío y por muy Ramón que haya, no hay milagros, ¿verdad? Es así. Entonces, cuando se suman 2 cosas, el mejor piloto o uno de los mejores con uno de los mejores equipos, como ha pasado en el Leopard y como ha pasado en el Ajo Motorsport y en alguno otro también. No, Aspar mismo. Aspar a menudo, pero eso es normal. Es bueno, la ley de la recordemos selva, el año claro. pasado el David Alonso y el que, refiriéndote a esto, el que hace la gran labor ahí es Nico Terol, ¿eh? Nico Terol es una persona muy apropiada, muy serena y creo que es un soporte muy importante de cara a los pilotos que tiene Jorge y hay que destacar un poco ese trabajo que hacen. Evidentemente Jorge, pero creo que Jorge ya está para todo. Pero el que está más centrado en los pilotos es... Hay 3 o 4 equipos en cada categoría. Y Gino Borsoy se ha ido de allí, si no recuerdo mal. Gino Borsoy no estaba en Aspar. Sí, estuvo muchos años. Y ahora es una de las personas que, bueno, junto a Jorge Martín lo ayudó mucho en Pramac. Sí. Ahora Pramac está con Yamaha, poco va a hacer hoy ahí. Creo que el problema se ha desplazado. Pero bueno, son personajes que creo que hacen una función muy importante en los equipos y bueno, también Fonsi está en el Pramac. Entonces creo que son Gavira, que no se habla mucho de él. Dale, sí. Está en VR. Está en VR. Sí. En Aprilia, no me sale el nombre, pero todos los equipos tienen un expiloto o alguien que se pueda poner en la piel del piloto, que haya tenido esas experiencias, esos momentos. Y creo que ahí, a nivel estratégico, a nivel de hablar con ese piloto y transmitir esa confianza cuando la necesita, o quitar tensión o dar motivación, creo que es bueno. Pues ya le está en Ducati y hace una labor muy buena. Doble campeón del mundo en 125. Sí, va a pista, tiene un programa de visualización y de datos que lo corroboran y luego lo visualizan con los demás, y cada uno, pues creo que ese papel cada vez está tomando más relevancia. Totalmente.
Pues chicos, nos vemos de aquí un mesecito, muchos frentes abiertos, ¿eh? O sea, se han quedado. Iba a ser en teoría una temporada de transición tranquila y fíjate, ¿no? No, eso es lo bonito, ¿no? Cada día un episodio nuevo. Y lo que falta, yo creo que todavía falta por ver cosas. Sí, yo no contaba con una temporada así. No, ya. No. Veía las Ducati A ver, más dominantes. Y yo lo sobre dije todo el la otro marca. día, que levante la mano aquí en esta mesa o Pero en Twitter, en que muchas sea, cosas. quién apostaba que Martín estaba donde está y lo que Y ha DJ hecho. a la primera Ducati, Marc sufriendo No, así, pero bueno, Jorge pero- Martín volviendo. Sobre todo en francés. Cota, que En Cota, Marc, sí. al nivel de Marc en Cota, yo creía que aquí Marc sería Pero capaz de dar el la vuelta. campeonato ya pero que ha no. cambiado de manos, que también ha hecho grandes cambios. sí. Que cambia Ah, de pero por eso neumáticos, no, hombre, la entrada Tectroa, Muchas que cosas. entra el nuevo propietario, que ha movido también cosas. Sí. Como dice Ramón, va a haber Se va. cositas. Va a haber cositas, ¿no? Se verán cositas. Se verán cositas. Pues nada, chicos, Ricard, Rubén, Ramón, gracias. Y a ti también por el esfuerzo, Carlos, porque has estado ahí todo el fin Bueno, de semana que te hemos venía- estado escuchando. Y venía un placer caliente. tenerte aquí. No habíamos coincidido. No, es verdad. Me ha hecho mucha La ilusión. primera. Y te esperamos en otras. No y por será la eso última, está clarísimo. Te volveremos a Sí, secuestrar, que la gente a veces lo pide Muy bien. y están Pues encantados nada, de aquí estaré, tenerte aquí aquí. estaré. Y nada, vosotros nos vemos, iba a decir en un mesecito, pero va a haber alguna que otra sorpresa, así que estad atentos a todo lo que vayamos publicando en el canal y ya sabéis, la campanita, suscribiros, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto.